Hoy, 28 de septiembre del 2022, ha comenzado a llover. El verano ha sido maravilloso, espectacular, pero de repente ha entrado una ligera borrasca y durante 2 días seguramente estará lloviendo. ¿Estará lloviendo o en realidad es el cielo que está llorando? Algo se muere en el alma cuando un amigo se va, naturalmente. Se mueren tantas cosas. Pero la vida es así. De repente, cuando menos lo esperamos, la persona a la que queremos, la persona que está con nosotros, la persona que forma parte de nuestra vida y de nuestras ilusiones y de nuestros sueños y de nuestras esperanzas se va. Pero aquí tenemos, gracias a la magia de la televisión, la posibilidad de traer unos minutos que ya nunca jamás van a ser posibles, pero que están con todos nosotros presentes. Hoy vamos a hablar de Ferrol, hoy vamos a hablar de Guillermo Escrigas, pero hoy Ferrol también está triste porque ha perdido a uno de sus grandes enamorados. Mi querido Guillermo, este programa va dedicado a ti. Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hacer un toro muy especial. Vamos a dar un salto en el tiempo para traer a 2 protagonistas excepcionales. Por un lado a Ferrol, nuestro Ferrol, nuestra ciudad. Una ciudad tiene vida porque tiene alma. Y porque tiene alma, tiene nostalgias y recuerdos, frustraciones y esperanzas, alegrías, tristezas e ilusiones. Sobre todo ilusiones, muchísimas ilusiones. Te vi, Ferrol, desde aquel alto, al cuidado de niñeras leales, fragantes, impecables, con uniformes verdes, agrisados y pardos, salpicados de niebla, almidonados como mandiles blancos. Te vi, Ferrol, como niña que juega caprichosa, desdeñando a su eterno enamorado, el mismo mar que olvida su grandeza y cae rendido ante tu oculto encanto. Te vi, joven ciudad, misteriosa y coqueta, codiciada por los que ayer quisieron, con murallas de plata, aspirar a tu mano, seducida por la misma corona cuando te confió la clave de su imperio, alumbrar a sus barcos. Y te he visto madura, exquisita anfitriona, abriendo tus jardines, tus plazas, tus mágicos balcones de hierro engalanados a los que a ti se acercan, ciudad cosmopolita donde nadie es extraño. Y te he visto bohemia en las noches de ronda, y vi tu señorío en los momentos malos, y te vi abandonada, Ferrol, en la memoria de los que no la tienen, de tanto advenedizo que ignora tu pasado. Y te veo sonriendo, irónica y sutil, y entiendo tu silencio. ¿Para qué presumir cuando se tuvo tanto? Y toda ciudad, aunque tiene sus detractores y traidores, también tiene sus paladines, aquellos que la quieren, la defienden y la engrandecen. Y una de las personalidades que más ha querido a esta ciudad y que mejor la ha conocido y analizado es mi admirado Guillermo Escrigas, el gran protagonista de esta noche. Mi querido Guillermo, con mi agradecimiento inmenso por haber hecho de Ferrol la más grande de las pasiones de tu vida, quiero, esta noche, mirando al cielo, brindarte este toro. Va por ti, mi queridísimo Guillermo, maestro de maestros.
Buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar un miércoles más con nosotros aquí en El Toro por los Cuernos. Un toro muy especial porque vamos a hablar de algo muy importante. Por supuesto de Concepción Arenal, que esta semana seguimos con todos los homenajes a nuestra grandísima ferrolana. Yo creo que es la más importante ferrolana de la historia, sin la menor duda. Pero vamos a hablar de algo también muy importante. Nosotros tenemos un problema en esta ciudad, un problema enorme, que es la falta de identidad de esta ciudad. Estamos como diluidos en las informaciones, muy oportunamente diluidos por parte de quienes nos diluyen. Entonces yo, para eso, para hablar de otras muchísimas cosas, tengo la suerte esta noche de contar con quien yo creo que es la persona que más conoce todo lo que es Ferrol, la persona que tiene más documentación de todo lo que es Ferrol y la persona que, si hubiera que recuperar esa falta de identidad, estaría siempre dispuesto a hacerlo porque es un ferrolano de pro. Guillermo Escrigas, no necesito decir más. No, bueno, pues nada, muy buenas noches. La verdad es que hacía mucho que no venía. Por cierto, están los estudios mucho más bonitos. ¿Te gusta el plato? Sí, está precioso. Está precioso. Es decir, pues sí, la falta de identidad, eso es evidente. ¿Hace cuánto tiempo que no vienes por aquí? Pues un año y pico, a lo mejor. Un año y pico. Porque, bueno, por razones de trabajo y por otras cosas, vengo por todo. Y también porque creo que no hay que salir mucho en la televisión y en los medios de comunicación. Hay que salir cuando hay que salir. No hay que salir siempre. Ahora he venido porque el jueves doy una conferencia en la cátedra Jorge Juan en la universidad, que es una cátedra que tienen entre la Marina y la universidad. Y después hablaremos, porque la falta de identidad también la vamos a ver. Pero estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Bueno, no es que esté de acuerdo, es que el gran problema de Ferrol es la falta de identidad. Eso de ver a la gente joven por la calle, esto es un aburrimiento, esto es no sé qué, aquí no se hace nada, aquí no pasa nada, aquí no pasó nada, todo eso es mentira. Pero la realidad es que hay una falta. Yo siempre pensé que era una casualidad, que las cosas venían casualmente y que se iban, digamos, encadenando una a la otra. Ahora pienso que no. Ahora ya no crees en las casualidades. Ahora ya no creo en las casualidades, claro. Porque esa falta de identidad ha servido para que muchas cosas que tendrían que estar en Ferrol no están. Mira, la última, que gracias a Dios va a venir, porque por una vez el alcalde y el ayuntamiento se puso en su sitio. El centro ese de diseño para las fragatas F-110 que manda Castañas, que se quisiera llevar a Santiago. Es decir, no sé, como no sea para navegar las fragatas por el río Sar, ¿qué sentido tenía? Pero bueno, ese es el colmo de lo último. Pero lo hemos visto a lo largo de los últimos años en muchísimas cosas que nos han ido comiendo el coco y al final las vemos naturales. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que una cosa que no tiene sentido ni es natural, tú la veas como normal. Mira, te voy a poner la última que me impresionó. El viernes o el sábado, no sé qué, vi en La Sexta una entrevista con la nueva... ¿cómo se dice? Con la nueva ministra de Trabajo. De Trabajo del ramo. Ferrolana. Bueno, pues ni una vez la vi 10 minutos, porque me puse de tan mal humor que cambié de canal. El presentador o la presentadora le habló 2 veces seguidas de los astilleros de La Coruña. Y se cayó. Y se cayó. Ese es el problema. Sí. Que cuando pasa algo, a mí me dicen los astilleros de La Coruña y lo pongo a andar. Claro. Y le digo, no, mire usted, el astillero puede estar en Fene, en Ferrol, en la Ría de Ferrol, donde usted quiera, pero no están en La Coruña. Al final, para el que no es de aquí, piensa que los astilleros están en La Coruña, porque no van a estar además, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Entonces, aquellos que tienen una gran identidad y la van subiendo, pues hacen cambios. Mira, con respecto a La Coruña, ¿dónde está el aeropuerto de La Coruña? En Culleredo. Lógicamente se tendría que llamar el aeropuerto de Culleredo. Pues no. El puesto exterior de La Coruña está en Arteixo. Y no se llama el puerto exterior de Arteixo, se llama el puerto exterior de La Coruña. Eso parece que todo está allí. Aquí es al revés, si pueden nos quitan, sí. Y nos van quitando una cosa o otra. Hombre, el capitán general, que lógicamente en un momento determinado, lo lógico es que a esta zona estuviera en Ferrol, que es donde hay militares, pues está en La Coruña. Porque la Capitanía General está en La Coruña, no está en Ferrol. La Capitanía General de Ejército. De los ejércitos, porque ahora hay un Ministerio de Defensa. Cuando había 3 ministerios, aún podíamos hablar. Pero eso, a lo largo de la historia, ha sido una constante. Y en los últimos años se ha agudizado. Y entonces cada vez parece que no existimos en el mapa. Es decir, Ferrol es algo inexistente. Tú incluso me comentabas, hablando de Concepción Arenal, que en el libro que tiene Paco Vázquez, hablando de los... Hombre, hay una serie de libros que ha editado el Ayuntamiento de La Coruña hace unos años, tampoco hace tanto. Sí.
biografías coruñesas. Una de las que no viene, una de las que viene como coruñesa es Concepción Arenal. Por supuesto, ni mención a Ferrol. No, le va dando vueltas y anda por aquí y por allá para no decir nada, sí, para no explicar la verdad. Eso lo aplicas a todo lo que se puede aplicar. Y después hay una negatividad en los medios de comunicación hacia la ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque no nos sabemos defender. Por ejemplo, primero, porque no hay medios de comunicación locales. Tema número 1. Cuando hay un asesinato en Ferrol, usted ve en la portada de los periódicos gallegos asesinato en Ferrol. Es verdad. Cuando es en una de las ciudades grandes y emergentes de Galicia y con poder, no asesinan en esas ciudades, asesinan en Galicia. Es decir, con lo cual parece que nosotros somos más conflictivos. Cuando hay una manifestación aquí, que bueno, aquí ahora mismo las manifestaciones son darse un paseo vestido con el mono, porque realmente no salen de aquí, al final pues se ven quemando los neumáticos, todo lo negativo. En otros sitios que hay las mismas manifestaciones, eso no sale. ¿Por qué? Pues yo la verdad es que no lo sé. Primero, porque los medios de comunicación, hay muy pocos medios de comunicación locales, es decir, no que estén en Ferrol, porque eso puede estar cualquiera, sino que sean ferrolanos. Es decir, siempre las empresas, y esto es aplicable no solo a esto, sí, es decir, cuando dicen, no, es que esta empresa está aquí, no, esta empresa no está aquí, esta empresa tiene una sede aquí. Mira, Aspontes, ahora lo estamos viendo. Sí. ¿Qué pasa? La central de Aspontes es de Endesa. Endesa es una empresa con capital italiano al 100%, además del gobierno del Estado italiano que manda castañas, que era española y se vendió. Bueno, pues a Endesa es evidente que a Aspontes no le importa nada. ¿Cómo le va a importar a Aspontes si Endesa tiene el centro de decisión en Italia? Es decir, las empresas son de un sitio cuando el centro de decisión está en el sitio, no cuando el centro de decisión está a 5.000 kilómetros o sabe Dios dónde está que ni se sabe. Entonces, eso es otro de los problemas. ¿Cuántas empresas ferrolanas tienen su centro de decisión aquí? Muy pocas. Muy pocas, porque los astilleros no tienen su centro de decisión aquí. No, está en Madrid. Está en Madrid. Y muchas más, ¿no? Yo no quiero entrar tampoco aquí en esto. Entonces, eso es otro problema, porque realmente no saben ni dónde estamos. Mira, pero ese problema, oficialmente, cuando nació este Estado autonómico, a mi juicio, absolutamente hiperventilado, era un poco lo que se pretendía erradicar. No solo acercar la administración al ciudadano, sino que los centros de decisión estuvieran más en los determinados sitios de la comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? Que hemos convertido 17 autonomías en 17 nuevos estados, porque ahora en Galicia todo rige desde Santiago. Bueno, pero... Y nosotros somos el último mono porque no pintamos nada para la Xunta. Es mucho más complicado el caso de Ferrol, porque nosotros al lado, un anterior alcalde de La Coruña, que ya no está, quiso hacer de La Coruña ciudad-estado, es decir, que todo estuviera en La Coruña, y que fuera la capital del estado coruñés. De hecho, yo me acuerdo cuando subió un barco lleno de petróleo, dijo, nada, ya no hay problema, toda la mierda se va para la ría de Ferrol. Eso son palabras textuales del alcalde de La Coruña, no son cosas mías, sí. Y eso salió en todos los periódicos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos van quitando ese sentido de ser de un sitio, de ser de un lugar. Y después, nosotros mismos, que también tenemos mucha culpa, aquí no vayamos tampoco, no hemos sabido unirnos, los que teníamos que estar unidos para ir contra eso. ¿Usted cree que es normal que en una ría como la de Ferrol haya 6 ayuntamientos? Pues no. Vamos a ver, pero es que no solo hay 6 ayuntamientos, porque es que tenemos 6 ayuntamientos y cosas que son todavía más increíbles. Cosas que están en la ría de Ferrol son del Ayuntamiento de Ares, que está en la ría de al lado. Bueno, y al revés, cosas que son de la ría de al lado son del Montefaro. Por ejemplo, usted va a Montefaro y cuando dice, hombre, ¿cómo no arregla Montefaro? Usted va a Ares y le dice, hombre, es que está muy lejos de Ares. Bueno, pues, pero está al lado de Mugardos. Y entonces eso, si teníamos que estar unidos, todos los ayuntamientos y todas las fuerzas, digamos, locales o de la ría, ¿qué va? Es al revés, lo que se hace es dividir y vencerás. ¿Por qué se vence? Porque así hay 6 alcaldes, 100 concejales, 200 cargos de dedo, que si hubiera un solo ayuntamiento que ocupara toda la ría, sería mucho mejor. Mira, ahora lo estamos viendo en Neda. Neda está al límite de tener menos de 5.000 habitantes. Si tienes menos de 5.000 habitantes, se te acabaron las subvenciones estatales. Bueno, ¿qué gran problema es ese? Pues fusiónate con los de al lado
y entonces tendremos 100.000 y tendremos el doble de lo que tenemos ahora todos. Y seríamos la tercera ciudad de Galicia, claro, con una cantidad de posibilidades de cara a Europa fabulosas que nos podrían... Y de otra cosa que no pensamos, el coste de los servicios, que sería mucho más barato. Evidentemente. Porque si nosotros contratamos un servicio de basuras para toda la ría, es mucho más barato que tener 6 servicios de basuras y 6 empresas distintas, porque no son la misma... Eso, que lo ve cualquiera, no hay que ser tampoco, porque la Comunidad Europea nos lo va a acabar imponiendo, como ha pasado en el caso italiano. Un día nos levantaremos y nos dirán, toda la ría es un ayuntamiento. Esto ya ha pasado en Italia. Y pasó en Portugal también. Y pasó en Portugal, es decir, aquí acabará pasando. Pero si nosotros tuviéramos sentidiño, que es una palabra muy gallega, que siempre tenemos sentidiño para muchas cosas, es una pena que no tengamos sentidiño para esto. Es decir, a mí me da una pena ver el otro día vi un libro, Narón ten unha historia de seu. Es la misma que la mía. Si a mí me separa el puente Las Cabras, pues pero por Dios, es demencial. Yo tengo una casa en Cabañas, vivo en Cabañas, y mi ayuntamiento es el de Puentedeume. Bueno, pues durante 25 años no tuvimos agua en Cabanas, porque había que meter un tubo por debajo del puente para que viniera, y no había manera que se pusieran de acuerdo los ayuntamientos. Esto que es una realidad, que la vemos todos los días. Si es que esto no es... Claro, después ¿qué pasa? Que se limpia un no sé dónde y se limpia tu trozo, pero da lado no, porque el río es del otro, del vecino. Bueno, pues yo creo que todas estas cosas hacen que perdamos identidad. Y no hay nada peor en la vida que no ser nada. Pero mira una cosa, yo creo que esto que estás diciendo y apuntándolo, y además estoy al 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, esto no depende de que... Esto dependería si tuviéramos unos políticos que ejercieran, ya no te digo ni siquiera de hombres de Estado, porque eso ya sería demasiado, que tuvieran ese sentidillo. Esto debía de partir precisamente del presidente de la Junta o del presidente del Gobierno en un momento determinado. El problema que tienen los ayuntamientos es que tienen autonomía, porque es uno de los 3 poderes, digamos, que se puede vivir. Lo que teníamos que empezar era por lo más sencillo, que era ponernos de acuerdo con los ayuntamientos de al lado. Sí, pero eso es imposible, Guillermo. Bueno, eso es imposible mientras... Como no venga una ley de planta nueva, no hay nada que hacer. Vamos a ver, sí... Como tú muy bien dijiste, que nos lo imponga Europa, y entonces dirán, oiga, todos ustedes... Nos lo impondrán, es cuestión de tiempo. Y nos harán un favor. Y nos harán un favor a todos. Sí. Y después veremos que es mucho mejor, ¿me entiendes? Claro. Pero hasta ahora no pasa. Y entonces esto es como un reino de taifas, los reinos que tenían, ¿no? Por eso se llaman reinos de taifas. Entonces estos reinos... Pues bueno, uno es el rey de lo que sea, sí, a mí me da igual. Yo no Son tengo... reyezuelos que viven como nunca se imaginaron que podrían vivir, y viven muy bien. A mí me da mucha pena que pase esto, porque yo realmente soy de los que creo que todos juntos tiraríamos mucho mejor del carro, pero si uno tira por un lado y otro tira por el otro, el carro no se mueve. Pero fíjate, y lo que hace es que el carro aquí no se mueva. Yo recuerdo una publicación que el ministro se llamaba Landín, y era consellero de pesca, en uno de los primeros gobiernos de Fraga. Y él, sus palabras, que además están recogidas en un libro que yo recomiendo a todo el mundo, que se llama Los muros del silencio, y sus palabras eran exactamente estas: si tenemos que sacrificar una ría, sacrifiquemos la ría de Ferrol, pero así sin cortarse un pelo el tío, Allí lo que tú estás diciendo, o sea, todas las historias, toda la porquería, todos los vertidos, todo esto hace ya 25 años o 30. De hecho, hay una serie de cosas en la ría de Ferrol que no tiene ningún sentido que estén y están por imposición. Y después, pero yo creo que la primera culpa siempre, y no quiero quitárselas, de los ferrolanos. ¿Pero por qué si no podemos hacer otra cosa? Uy, podemos hacer muchas cosas. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para recuperar esa identidad? Mira, vamos a hablar de identidad. Por ejemplo, tener empresarios, no tenderos. Pero si tenemos tenderos, ¿qué vamos a hacer? Coño, pues hacer los empresarios. Si los empresarios ya se murieron. Es decir, no, pues nacerán los que eran empresarios se murieron. Es decir, y si solo nacen siempre tenderos, un equipo de empresarios. Ahora tenemos un equipo de tenderos. Es decir, porque claro, la Asociación de Empresarios de Ferrol, bueno, pues empiece usted a mirar. Yo no quiero dar nombres, porque a mí no me gustan dar nombres, porque no me gusta acusar a nadie en persona, ¿no? Entonces, uno tiene una cafetería con 2 empleados, otro tiene no sé qué, bueno, pues está muy bien, eso es importante, pero habrá algo más. ¿Cuántas empresas grandes hay en la comarca? Pues mira, que no sean públicas. Pues mira, yo recuerdo Cándido Hermida, que funciona bien, Rilo, que está funcionando, que parece ser muy bien, Megasa.
Megasa, que está amenazando que depende con también marcharse, depende mucho de claro, de y después la luz. en las empresas públicas que hay en la zona hay otro problema. ¿Quiénes son los directores y los gestores de esas empresas? ¿Es gente preparada para llevar a la empresa o es gente política que la meten ahí para estar en eso que le llaman no sé qué circular de la puerta? Claro, porque es que después usted ve cargos, presidentes de consorcios, pero ¿cómo está este? Si este no sabe nada. Claro. Es como si me dicen a mí que me nombran director del Ballet Nacional pesando 100 kilos, pero es que eso no tiene ningún sentido. O entrenador del Racing. Claro, es que hay cosas que no tienen ningún sentido. Pero es que en esta ciudad se ven normales, y eso es el problema de los ferrolanos, que nosotros lo vemos todo normal ya, pero ¿cómo podemos ver esas cosas normales? Bueno, y además, ¿sabes lo malo, Guillermo? Y tú eso lo sabes muy bien, que desconocemos lo que hemos sido. Y si no somos conscientes de lo que fuimos, es que no tenemos pero ese eso también es culpa de los ferrolanos, porque eso también es culpa de los gestores jefes. Mire usted, hay un problema. Cuando fuimos algo y tuvimos gente importante, la mediocridad que hay ahora en la política, sí, bueno, por ejemplo, no sirve de nada. Yo después, cuando hablemos, te voy a hablar de la conferencia que voy a dar el jueves. Sí. En la conferencia del jueves, en un momento determinado, bueno, es una conferencia sobre cine. En la cátedra Jorge Juan. En la cátedra Jorge Juan. ¿A qué hora? A las 7:30, creo. A las 7:30 mañana. Pero bien. El jueves no. Bien. Bueno, pero ya verás, ¿por qué hablo de cine? Bien. Y te lo voy a explicar, porque entra dentro de lo que tú me has hablado, sí, de casualidad. El cine nace hace 125 años, este año, en el 2020, porque los hermanos Lumière, la primera dos películas que ponen, que dan 50 segundos cada una, las ponen en diciembre de 1895. Entonces se cumple 125 años. Bien. Siempre se ha dicho, es decir, bueno, solo hay que leer los libros de historia del cine gallego, que las primeras películas de cine gallego se ruedan en La Coruña, por ejemplo. Y que esas películas las hace un fotógrafo que reside en La Coruña, francés, que se llama Sellier. Bueno, pues no es verdad. ¿Por qué? Pues porque no es la tesis, porque yo lo que voy a exponer es que es con papeles, no es. Sí. Unos meses antes, dos portugueses que se llaman Acevedo y Gonçalves, en 1897, que es cuando el cine se dice que llega a La Coruña, el 19 de marzo rueda una película en Ferrol. Estamos hablando cuando el cine lleva un año. Fíjate, es decir, en el mundo. En el mundo. Es decir, claro, ¿por qué? Porque los hermanos Lumière tienen mucho interés que se ruede aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen interés? Porque se rodaba La botadura del Jiménez de Cisneros. Por eso sabemos el día que se rodó, porque en cine es muy difícil saber las fechas, porque claro, tú ves una señora o un señor andando, puede ser un año, puede ser de al lado. Sí. Pero eso no tiene vuelta de hoja, eso, tal día se rueda la película, porque fue el día de la botadura. Claro, y entonces lo que le llamaba la atención a la gente en aquel momento de inicio del cine es el movimiento. Dos posibilidades de movimiento, la salida o la entrada en algo, que es lo que hacen, pues la salida de una fábrica, la salida de una iglesia, o algo que se mueva y que parezca que se te va a venir encima. De hecho, las dos primeras películas que presentan los Lumière, una es la salida de una fábrica, del personal de una fábrica, y otra, la segunda, es una locomotora que parece que se te va a venir encima, porque claro, y la gente salió corriendo. Del cine, pues la gente no sabía lo que era una película. ¿No? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues, ¿por qué se tiene que decir una cosa que no es verdad? Pues se dice, y cuando tú, porque esto no soy yo el único que lo sabe, evidentemente, dices, bueno, ¿y por qué no ponéis que se rodó esta película antes? Bueno, porque la rodaron unos portugueses y no sé qué. Pero oiga, si las que rodó en La Coruña era francés, bueno, pero vivía aquí y tal. Bueno, es decir, son justificaciones bobas, pero que no tienen ningún sentido. Pero no solo es eso. Las primeras películas que se conservan, porque todo esto no se conserva nada, las primeras películas que se conservan rodadas en Galicia también son en Ferrol. Son en Ferrol. Que es la botadura del Alfonso XIII y la botadura de España. En cine, que las vamos a ver mañana. Y voy a explicar cómo la restauramos y cómo hicimos todo el proceso, ¿no? Entonces, todo eso que es real, entonces, la cuna del cine en Galicia es Ferrol. Nos guste o no, pero es que es la verdad, y además es la verdad demostrable. Bueno, pues eso pasa en esta ciudad con 100.000 cosas. Por ejemplo, te pongo otro caso que no tiene nada que ver con esto. Si tú ponme todos los casos. No, pero hay 100.000. Por ejemplo, sí. Marconi vino a Ferrol a presentar el telégrafo. ¿Qué me estás contando? Claro, estuvo en Ferrol presentando el telégrafo. Es como si Steve Jobs, el que se murió ahora el pobre, presidente de Apple, vino aquí a presentar el Apple 7 o el Apple 8. Pues vino, y lo presentó y vino en su yate. Es decir,
De estas cosas han pasado en Ferrol en los últimos 200 años, muchísimas cosas. ¿Por qué vienen? ¿Qué es Ferrol en ese momento? Porque Ferrol es la cumbre de la modernidad, la cumbre de lo que estamos adelantados. Mira, es decir, te voy a poner otro caso que no tiene nada que ver. Háblame de fechas. Sí, mediados del siglo XVIII, para ir variando. Sí. Carlos III son una pragmática para que los que se presenten a cátedras de medicina en la Universidad de Santiago se examinen en el Hospital Naval de Ferrol, porque la ciudad de Santiago y la Universidad de Santiago está tan anticuada que no le llega a nada a la ciudad de Ferrol. Y en 1760 y tanto se viene a examinar aquí de cátedras para la Universidad de Santiago. Hace unos años se editó el libro de la historia de la Universidad de Santiago. Eso lo sabían, pero no lo pusieron. Pero no lo pusieron. Entonces ya no existe. No lo ponen, bueno, claro. A propósito, por olvido, yo no le voy a echar la culpa a nada, pero el hecho es que no se pone. Sí. De esas hay cientos, una detrás de otra, con lo cual nosotros parece que no tenemos pasado, que no hemos existido, que no tenemos nada, es decir, que esto es una ciudad de cutres, de perdidos, anodina, tercermundista, gris, y no es verdad. Es decir, siempre fuimos una ciudad moderna, avanzada, mucho más avanzada que las demás ciudades gallegas, porque claro, estábamos comunicados, aunque era por la mar, pero estábamos comunicados con el mundo. Y del mundo es de lo que se aprende, porque desde luego... No aprendemos en el telón de Grelos es difícil aprender estas cosas. Y eso nos lo han ido imbuyendo. Y nosotros mismos lo hemos aceptado. Y ahora ha llegado un momento que parece que ha sido siempre así. Y entonces, a mí me fastidia muchísimo cuando veo a la gente por ahí, esto es aburrido, esto no sé qué. Pero tú conoces esto, si tenemos los alrededores más bonitos de la zona, mucho más bonitos que los de las más rías, tenemos de todo. Pero claro, nosotros no somos conscientes porque nos acabamos creyendo en las propias miserias. Y además este tipo de cosas se debían de saber en los propios colegios. Yo siempre le decía aquí a directores de colegio que han pasado por este plató que sería importantísimo, por ejemplo, visitar los arsenales, por ejemplo, visitar... Claro. Eso es elemental y no se hace. Mira, se va a cumplir en el año veintitantos el inicio de los procesos de los arsenales. Se cumplen 300 años. Es el único arsenal del mundo que funciona, como hace 300 años, es decir, está como hace 300 años, y además la Marina, con muy buen criterio, está tirando edificios añadidos que no sirven para nada, y está dejando lo que realmente ganó. Pero aquí no nos preocupa eso, aquí nos preocupa la muralla, que es, y voy a explicar la muralla es símbolo de no saber, cuando esos que hablan de la muralla, que hay que tirarla, bien, el arsenal de Ferrol se hace mirando al mar. Solo hay un edificio que mira la ciudad en todo el arsenal. ¿Sabes cuál es? La Puerta del Dique. Okay. Es lo único que mira la ciudad. Tú ves el cuartel de instrucción y mira hacia el mar. Con lo cual, si nosotros tiramos la muralla que une la Puerta del Dique con la Puerta de Isabel II, encontramos la parte de atrás de todos los edificios y donde se cuelgan los calzoncillos para secar la ropa. Sí. Porque está todo ocupado, no vemos mar. Sí. Vemos los edificios, pero en vez de verlos por la parte de delante, los vemos por la parte de atrás. Entonces, ¿qué nos añade eso? Nada. Pero eso no se dice, solo se dice el cuento. Y entonces parece que lo que representa eso son retrógrados que no quieren tirar la muralla, dividir la ciudad. Bueno, todas estas historias que se cuentan que no son verdad. Y cuando se está hablando también de abrir Ferrol al mar, yo siempre pienso en la calle Celso Emilio Ferreiro, que va desde Canido hasta la carretera alta del puerto. Esa calle que está, esa corredoira que está maravillosamente abalconada sobre toda la Malata. Sí, sobre toda la Malata. Eso, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se urbaniza eso? Pues ya ves, ahí tienes el mar a tus pies, pues tienes y todo ni siquiera el mar. Lo quieres. Sí. Lo tienes en Herrera. En Herrera. Herrera tienes los astilleros el paseo, a tus pies. Yo cuando venía a Torrente a Ferrol, siempre quedábamos para comer. Torrente estaba casi ciego y después tenía siempre una manía, que era ir a la Mella y a los jardines de Herrera, porque decía que era la vista más bonita del mundo. Y siempre íbamos. Y él se sentía que esa era la gran vista del mundo, que era la vista que había visto desde su vida. Bueno, pues sí, aquí se puede ver el mar desde muchos sitios, porque ahora a partir del Cantón ya hay verja, es decir, claro, lo que pasa es que donde hay un edificio del siglo XVIII no se va a tirar. Evidentemente. No sé, la Escuela de Mecánicos, que no era la Escuela de Mecánicos, que es donde está ahora la sede del Museo de la Construcción Naval, que son herrerías, es decir, pues eso tiene las chimeneas, que era donde estaban los ferreiros, pero como no se conoce la verdad, se van creando mitos absurdos, de historias absurdas,
y al final nos acabamos creyendo nosotros mismos. Mira, hace unos años, esto tiene que ver un poco, porque a mí me hizo mucha gracia, y eso demuestra lo que somos los ferrolanos. Logramos que la procesión del miércoles santo del Cristo de los Navegantes entrara en el Arsenal, porque nos parecía a algunos ciudadanos que es fantástico desde que ha entrado, ¿no? Bueno, pues nos parecía que si es el Cristo de los Navegantes tiene que ser de todos los navegantes, y realmente, pero es que el almirante del Arsenal se desvivió desde el primer momento, que era Garat, en aquel momento quiero recordar, ¿por qué se hiciera? No hubo ningún problema para hacerlo. Bueno, pues yo me acuerdo que el primer año que entramos, que era muy complicado porque no se sabía si el Cristo cabía, bueno, al final no ha habido ningún problema ningún año. Venían unas señoras delante de mí, señoras mayores del barrio, y era la primera vez en su vida que entraban en el Arsenal. Y está a 10 metros, pero es que el Arsenal te dejan entrar todas las semanas si quieres. Es que puedes. Puedes entrar, no tienes problema ninguno. Puede ir todo el mundo, no te pone ninguna pega. ¿Por qué no entran? Porque tenemos como una cosa que nos cohíbe para entrar. Pero es un problema nuestro, no es un problema ni del Arsenal ni de la Marina, bueno, y por ignorancia también. Es ignorancia. Pero bueno, pero esas cosas, mira, con ese hecho, ya mucha gente ha entrado y ha visto que aquello es maravilloso. Quien no había entrado nunca, bueno, pues el Cristo de los Navegantes entra y sale. Pero después tuvimos problemas con las cofradías. No me digas. Hombre, no nos pusieron en el procesionario, porque esa es otra. Bien. Porque aquí Ferrol es muy complicado. Bien. Entonces, ahora sí, pero en aquella época no nos pusieron, porque nosotros no era, porque el Cristo de los Navegantes no era... por libre. Iba por libre. Bueno, ¿qué tiene que ver para que sea una procesión que se celebra desde tiempo inmemorial en el barrio de Ferroviejo? Yo creo que es la primera, ¿verdad?, que se celebra, o de las primeras, por lo menos. Vamos a ver, es la primera con devoción popular, porque no van capuchones. Los capuchones es un tema que se trajo en los años 40 de Andalucía. Es que es otra de las cosas que nos ha hecho perder, que yo también siempre... Cuando hablo con ellos se lo digo, no les gusta mucho, la verdad. Es decir, la pérdida de idiosincrasia de nuestras procesiones. Pero oiga, si nosotros tenemos procesiones desde tiempo inmemorial, que no son como las andaluzas, pues evidentemente, pero aquí ha habido procesiones. Y yo cuando era pequeño, las procesiones no se parecen nada a las de ahora. Yo me acuerdo cuando salía la procesión de las Angustias, un bombo inmenso tocado por uno de infantería marina con dos agarrándolo, que iban delante y no sé qué. Si eso era una cosa nuestra, ¿por qué la han quitado? ¿Por qué han quitado las gaitas? Si aquí se toca la gaita. Las aquí gaitas no, sigue habiéndolas en algunas. Pues, pero que te quiero decir que lo que había ferrolano, y ahora, en vez de decir que el trono hace no sé qué, se dice chicotá, que es una palabra andaluza de Sevilla. Pero ¿cómo va a decir chicotá? No sos cateto. Porque eso indica el grado de catetismo de muchas cosas que pasa, ¿me entiendes? Y se compran unas trompetas de plata y de Sevilla, de no sé qué. Nosotros, primero, que no tenemos nada que ver con ese tipo de procesiones. Y segundo, que tenemos otra cosa mucho mejor, que es que nunca vamos a llegar a las procesiones de Sevilla, entonces no tires por donde sabes que no tienes nada que hacer. Pero cosas que eran propias de aquí, por ejemplo, aquí no se tocaba la campanita cuando iba el de la... porque estaba prohibido tocar la campanita el jueves y el viernes santo. Las iglesias tenían una cosa que se llamaba matraca, que era de madera, y el jueves y el viernes santo se tocaba la matraca. Pero es que se sigue. En la Catedral de Santiago una matraca de 2 metros, por cierto, hecha por un ferrolano, que se restauraba hace unos años, y se vuelve a tocar la matraca. Pues aquí, no. Aquí, cuando yo era pequeño, se tocaba la matraca. Y ahora se toca, por cierto, bueno, no cuento la historia, se toca una campana que no tiene nada que ver, porque es que no era, digamos, la iglesia no permitía que se sonaran las campanas del jueves y viernes santo. Había una serie de cosas que no es que nos definieran, pero bueno, eran propias de aquí, como nos daba nuestra identidad, eso se ha definido. Y ahora tenemos una serie de identidad entre sevillana y no se sabe lo que muy bien, porque no, al final, ¿me entiendes? No es nada. Pero lo que es una pena es que, por ejemplo, tú digas, Ferrol, yo te preguntaba por eso, ¿por qué el que sería hoy el Steve Jobs vino aquí? ¿Por qué? Porque era una ciudad puntera, porque era la ciudad más importante de Galicia en el siglo XVIII y siglo XIX. Pero y además era la ciudad industrial y la ciudad donde, digamos, las nuevas innovaciones, las máquinas de vapor, todo vino aquí. Es decir, siempre se dice que es verdad que las primeras pruebas de la luz se hicieron en Santiago, sí, pero el primer sitio que tuvo luz fue la Sala de Ferrol. Sí. Bueno, porque también a la gente que ha hecho esas cosas la hemos quitado de en medio, porque el mediocre nunca quiere que haya gente buena anterior a él. Esa es la clave. Y entonces ese es uno de los grandes problemas que tiene, el complejo del mediocre, pues claro, tú cuando dices eso,
y el medio que no puede aportar nada. Porque no sabe nada. No, bueno, no sabe ni quién es nadie. No claro, sé claro. Mira, ahora mismo en las universidades catalanas se están haciendo varias tesis doctorales sobre el ingeniero Comerma, que era catalán, pero que vivió toda su vida aquí en Ferrol. Y se murió aquí y vivió toda su vida aquí. El ingeniero Comerma, que era un genio, por ejemplo, es el primero que hace un proyecto para unir el estrecho de Gibraltar con África. Bueno, pues eso no se sabe ahora, y en todos los libros de la época sale el proyecto de Comerma, el no sé qué. Bueno, pues a lo mejor ahora estudiamos el proyecto de Suzuki Charabuki, que no sé qué, pero no estudiamos lo que también debíamos de cooperar los propios profesores, la propia gente de la cultura, ¿me entiendes? ¿Cuántas tesis doctorales se hacen al cabo del año sobre personajes, sobre temas ferrolanos? Muy pocas, por desgracia. Pues que se podían hacer docenas. Tú aportaste y aportas, y has aportado ahora también, prácticamente el 100% de la exposición que se hizo, ya hablando un poco de Concepción Arenal, porque a mí el otro día me comentaron, no, Concepción Arenal fue viguesa. Y digo yo, ¿cómo que fue viguesa? Concepción Arenal lo que pasa es que se muere en Vigo. Se muere en Vigo. Porque su hijo era ingeniero del puerto de Vigo, y estaba viviendo con su hijo y se muere en Vigo. Sí, bueno, lo hace de todos los sitios, porque claro, los personajes caño le gustan a todo el mundo. Sí. Concepción Arenal es una mujer del siglo XIX que escribe de temas muy duros, porque escribe de la pobreza, de las cárceles, de la mujer, que estabais, por desgracia, como estabais, de los niños, de la educación, de la juventud y del pueblo. Es decir, escribe sobre temas duros. Y mujer. Entonces, realmente es un personaje que actualmente lo quiere todo el mundo. Todo el mundo. De hecho, todo el mundo se apunta al carro. Sí. El otro día aquí y cosas increíbles. Pero bueno, no quiero tocar ese tema. ¿Oíste cambios de plazas y cosas de esas o no? No. No, el otro día un programa tuyo. Sí. Oí hablar aquí a alguien y yo me quedo alucinado. No sé. Pero bueno, no quiero tocar temas que no me quiero complicar la vida. Dime una cosa, Concepción Arenal está enormemente influida por su padre, don Manuel del Arenal. Ángel. Don Ángel. Se llama Ángel del Arenal. Bueno, vamos a ver, ese es otro tema curioso. Nadie sabía quién era el padre, pero yo hace 40 años compré una caja de papeles, y eran los papeles de Ángel del Arenal. No me digas. Sí, claro, los tengo yo. Entonces eran libros de Ángel del Arenal, cosas de Ángel del Arenal. Era una caja que compré, bueno, de casualidad. Me la ofreció un constructor que estaba arreglando una casa en la calle Real, y me dijo, Guillermo, tengo unos papéis, hay una caixa que estaba en el Fallao, y se los compré. La verdad es que no sabía de quién eran, porque yo no sabía que Ángel del Arenal era el padre de Concepción Arenal. ¿Y quién es Ángel del Arenal? Pues Ángel del Arenal es un personaje fundamental en la historia de Ferrol, curiosamente, que no era ferrolano, que era cántabro. Viene a Ferrol, lo manda Fernando VII, porque el padre de Concepción Arenal era abogado y había participado en la Guerra de la Independencia y se había quedado como militar, pero era liberal. Entonces Fernando VII se lo quiso quitar de medio, evidentemente, en cuanto, digamos, anula la Pepa, sí, y lo manda a Ferrol, porque Ferrol era el sitio más lejano que lo podía mandar. Para el exilio ideal. Exactamente, era un exilio fantástico. Fantástico. Lo manda a Ferrol, se enamora de una ferrolana, que se llama Ponte Tanrey y los da apellidos, no puede tener unos apellidos más gallegos, y se casa con ella, y tiene Concepción Arenal en Ferrol en 1820. El día que nació no lo sabemos, y lo digo porque el día 31 es el día que la bautizan, pero no había registro civil, entonces no podemos saber el día que nació. Podemos saber el día que la bautizan, porque la iglesia sí tenía un registro, gracias a Dios. Entonces, hasta que hay registro, nos guiamos un poco por la fecha en que la bautizaron. Pues nació hoy, ayer, o mañana, no sé, un día de estos, no sé, 30. Bueno, es un personaje clave en la cultura española, sobre todo porque es mujer, evidentemente, ¿me entiendes? Y los temas que trata, que algunos están de máxima actualidad y no se han superado, por ejemplo, el tema de las cárceles. Es decir, lo que ella escribió está de rabiosa actualidad en algunas cosas. Bueno, pues es Ferrol, hemos tenido esa suerte, pues yo creo que este año es el año que Ferrol le dedique, pues, una serie de datos que creo que van a ser así, ¿eh? Van a ser así. El ayuntamiento parece ser que está volcado en eso. ¿Tú qué has aportado a esto? No, yo no quiero hablar de nada porque yo creo que a mí no me gusta que... Bueno, bien, pero tú aportaste en la anterior... Ah, bueno, sí, la anterior exposición que hubo... Pues, que hubo en la época... No sé, es que tengo la carta del alcalde pidiéndomelas, porque el otro día la miré, ¿me entiendes? La otra exposición fue fallida, porque fue un desastre. Se hizo muy rápido, muy mal, no había cosas y me las pidieron a mí, bueno, pasó de todo. Y después no hay ni un catálogo, no hay nada. De esa exposición. Claro, al final una exposición que queda, un buen catálogo, claro, porque tú después cuando quieres mirar algo consultas un catálogo.
allí no se hizo nada. La realidad es que fue todo muy rápido, muy atrancado, porque había que inaugurarlo. Bueno, pues como siempre en la política, venía una ministra y había que inaugurarlo el día que le venía bien a la ministra y no sé qué. Y bueno, fue una pena, porque la verdad es que fue una fecha fallida para la ciudad. Todo aquel año, ¿no? Que se hicieron cosas, pero cosas que después no quedaron. La estatua sí se hizo. Pero la estatua no se hizo, no sé si se hizo ese año, la verdad es que no me acuerdo. Lo que pasa es que como se puso, claro, aquí no somos muy listos, porque se puso en la entrada de Esteiro, sí, pero delante se le puso una marquesina del autobús. Entonces, tú si vas para Esteiro no la ves la marquesina, pero bueno, esperemos que la cambie. Pero bueno, pero yo digo una cosa, pero ahora sí se vuelve a hacer otra gran exposición, porque hasta entonces y desde entonces no hubo nada, ¿no? Bueno, sí, hubo. Sí. Bueno, se editó un libro interesante con motivo de la exposición. La Asociación Valle Inclán editó un libro con las poesías de juventud de Concepción Arenal, que no se había editado nunca, la verdad, que era un manuscrito que tenía, bueno, quien fuera. Y hay una poesía muy interesante para explicar la historia, que se titula A mi padre, donde ella explica el amor que le tenía a su padre. Lo que pasa que, como siempre, los momentos cambian, y ahora que el padre fuera el que le influyó no gusta mucho. Ahora gusta, estamos en el momento que gusta más que influyera la madre. Pero bueno, no, con la madre influyó el padre. Sí, la madre influyó poco porque con la madre se llevaba bastante mal y hay unas cartas que bueno. Ah, sí, no me digas. Sí, hablando de la madre que no... O sea, la madre no era santo de su devoción. No, pero vamos a ver, su padre también se muere, ella se muere, vamos, a los 9 años. A los 9 años se muere el padre, cuando ya tiene 9 años, y el padre vuelve a estar exiliado, porque claro, después del trienio liberal, otra vez se lo quitan de en medio, y acaba en un pazo que tiene la familia de la madre en Leiro. Leiro está entre Miño y Pontedeu. Entonces se muere allí en 1929. Pero hace un testamento, el padre, que ese testamento es la guía de Concepción Arenal toda su vida. El testamento es precioso. Yo espero que algún día se lea, porque es un poco largo. ¿Lo tienes tú? No, bueno, tengo una copia, porque el testamento está donde tienen que estar los testamentos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Están en las notarías. En las notarías. Pero bueno, entonces el testamento existe, ¿no? Y el testamento es una preciosidad. Y le dice un poco a las hijas, pero es que él se lo dice a las hijas, no a la mujer, lo que tienen que hacer en la vida. Y Concepción Arenal siguió los consejos de su padre. Y ella siempre decía una frase que creo que no es exactamente igual como yo me acuerde, que era hija fiel de un padre virtuoso. Ese era su lema en la vida. Cuando se puso la estatua de Ferrol, abajo se puso esa frase. Bueno, pues ya vinieron las idiotas de siempre y la quitaron. No me digas. Sí, no está. ¿Pero por qué se quita eso? Porque era su padre. Ay, por Dios. Bueno, en fin. No, porque es que aquí... No, es que esto es horrible. Pero esto es real, te quiero decir que fue así. Sí. Entonces, bueno, y claro, no es muy difícil entenderla sin entender todo esto. Todos somos hijos de alguien y nietos de alguien y venimos de algún sitio. ¿Tú sabes que Einstein decía que lo único que en la vida no tiene límite es la estupidez humana? Sí, la idiotez humana es ilimitada. Y además yo creo que alguno estudia para ser idiota. Sí. Es decir, que mejora con los años, ¿me entiendes? Va mejorando la idiotez con los años, ¿me entiendes? O sea que sacan esa... Y ella está siempre un poco... su faro es ese testamento. Su faro es su padre. Es su padre. Quizá porque se murió en unas circunstancias duras, de un autoexilio, si quieres, porque o deportación, llámale como quieras, pero bueno, el padre estaba allí porque para quitárselo de en medio. Además, la familia de la madre, que era de Ferrol, pero era una familia, no te digo que multimillonaria, pero era una familia pudiente. Bien, clase bien. Sí, era clase media alta, digamos que eran baja nobleza, porque su antepasado, que se llamaba Tenreiro por un lado y Ponte por otro, los Tenreiro, el Tenreiro había sido el que había liberado Tui y Vigo de los franceses. Entonces le habían hecho duque o conde de Vigo, algo así. El tío de Concepción Arenal, el hermano de su madre, que los ayudó toda la vida pues, a Concepción Arenal y a su madre, claro. Porque ellas lo pasaron muy mal porque al ellas tenían dinero, pero vamos a ver, tenían propiedades, pero dinero, digamos, para vivir, que es lo que se necesita a veces, tenían poco. Y Concepción Arenal se puso a trabajar, se casó muy joven, se murió enseguida su marido. Y a partir de ahí no paró de trabajar porque ella tenía 3 hijos para alimentar también. Que tenía que sacarlos. Que tenía que los sacó adelante ella, con su trabajo, claro, su trabajo era... ¿Y de qué trabajaba? Era escritor y periodista. No la dejaron ir a la universidad por ser mujer. Es decir, siempre hay... Bueno, la anécdota, yo más bien digo que una verdad, si ahora se llama... De que iba vestida de hombre para ir a la universidad. Bueno, eso, no lo sabemos. Eso entra dentro de... Bueno, de lo bonito.
Puede ser, no puede ser, yo no lo sé. Hay un libro en el siglo XIX que se llama Académicas, un libro anónimo, que es entre gracioso y con mala leña, de que si a ella y a la Pardo Bazán las hacen o no académicas de la lengua, que no las hicieron nunca, sí, que siempre se comentó que lo había escrito una de las dos, nunca se supo quién, o no lo sé. Qué gran personaje, doña Emilia. También, que se llevaba a matar con tú no sabes que tuvieron una guerra. ¿Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán? Pues sí, una guerra tonta, además. Yo creo que la guerra había sido entre Emilia Pardo Bazán y Rosalía de Castro, que le llamaba la Choromiqueira. Sí, pero no, pero fíjate, Rosalía vamos a ver, si quieres te lo aclaro. Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, no, pero es una cosa, ahora te lo cuento. Con motivo del centenario del Padre Feijóo, sí, se celebra una especie de Juegos Florales en Orense, y daban un premio al mejor trabajo sobre Feijóo. Y se presenta Emilia Pardo Bazán y se presenta Concepción Arenal. Emilia Pardo Bazán, que era más joven que Concepción Arenal, pues era el primero o el segundo trabajo que escribía, y la otra pues ya era un personaje. Pero el premio no se lo dan a Concepción Arenal, se lo dan a Emilia Pardo Bazán, porque el padre de Emilia Pardo Bazán era un caciqueiro criminal de la provincia de Ourense. Y entonces, bueno, se lo dieron a Emilia Pardo Bazán y no pasó nada, pero las relaciones estuvieron un poco tensas toda la vida por esta circunstancia, sí, ¿no? Sí, sí. Pero al final de su vida, cuando ya se muere, fíjate cómo es la vida. Doña Emilia Pardo Bazán, que sí, que es un gran personaje también, esto no quiere decir, se arrepiente un poco de aquella relación y le escribe unos artículos fantásticos a Concepción Arenal, sobre el feminismo de Concepción Arenal, sobre la mujer y Concepción Arenal, en una revista que editaba ella que se llamaba Nuevo Teatro Crítico. Es decir, que al final pues la cosa quedó en su sitio. Con Rosalía es al revés. Emilia Pardo Bazán aquí no debía ver al marido de Rosalía, a muerte, a Murguía, porque bueno, Murguía era un golfo, y en todos los sentidos. Y entonces pues lo dio a muerte. Yo no sé si sabes que no estuvo el día que se murió su mujer. Estaba de copas en Santiago. Estaba de copas en Santiago. Sí, porque la mujer tenía cáncer, sabían que se iba a morir y no existió, por eso pues la historia de que si le queman los manuscritos, bueno, entonces es un camelo. Si no estaba allí, pero bueno, tampoco vamos aquí a hablar de Murguía, pero bueno, te quiero decir que era un personaje y la Pardo Bazán lo odiaba a muerte. Entonces la Pardo Bazán tiene un libro muy bonito que se llama De mi tierra, que habla de personajes y de escritores de su tierra, y la verdad es que sí quiere mucho a Rosalía, porque ella cuando dice que es llorona, no lo dice en el sentido malo de la palabra llorona. Sin desprecio. Exactamente, lo dice con cariño y con ternura, porque realmente en Galicia en aquella época teníamos que llorar mucho. Mucho, para que nos dieran algo. Para que nos dieran algo, sí, ¿me entiendes? Verdad, sí, Es decir, hay una frase, creo que es de Castelao, aquí no se chora, se migra. Sí. Y eso era lo que pasaba en aquel momento, ¿no? Entonces, las cosas también... Entonces, bueno, la relación así, que están todas mezcladas, pero bueno, también es increíble que en un país como Galicia, pequeñito... Mira, tres mujeres en el siglo XIX, porque no estamos hablando ni del momento actual, ni... Tres mujeres básicas en muchas cosas, porque la Pardo Bazán era muy luchadora, muy trabajadora, Rosalía fue lo que fue y no la dejaron ser más, y bueno, y yo creo que está muy bien, porque el año que viene es el centenario de la Pardo Bazán, con lo cual volvemos a enganchar, ¿me entiendes? Ahora, mujeres extraordinarias. Entonces había, bueno, la mujer gallega siempre fue una mujer extraordinaria, porque realmente durante mucho tiempo tuvo que llevar el peso, no solo de la casa, sino el peso total, porque su marido a lo mejor estaba en Argentina trabajando, o en un pesquero, no sé dónde, entonces, por eso en Galicia había viudas de vivos y viudas de muertos, porque por desgracia los maridos no estaban, con lo cual la mujer tenía que hacer de todo. Entonces, bueno, aquí una serie de cosas que en otros sitios... Por eso, fíjate tú, nos van a hablar aquí en Galicia de feminismo hoy. Bueno, no nos podrán hablar de nada, y menos de feminismo, cuando las primeras feministas las tuvimos aquí, pero no solo esas, y muchas más, porque, por ejemplo, en 1906 se funda en Ferrol una asociación que se llama Concepción Arenal, que esa asociación no permite que los socios sean hombres, solo pueden ser socias mujeres. No me digas. Por cierto, la asociación que aún no existe. Asociación Concepción Arenal 1906, que ahora existe, sí, pero que se dividió, bueno, porque hubo lío. Porque también es ferrolano. Se dividió en dos partes. Sí. Una parte es
acabó siendo Cristo Rey, el Colegio de las Monjas. Por ejemplo, en el Colegio de las Monjas hay un arco que pone Fundación Concepción Arenal, porque estuvo allí. Y otra parte, había como dos ramas, dos tendencias, se dividieron, pero al final solo ha quedado uno, gracias a Dios. Una para la educación de las niñas, sí, y otra para la protección de la mujer, en general. general. Al final ha quedado la protección de la mujer, y la de educación de las niñas, pues es el colegio de Cristo Rey. O sea, la huella de Concepción Arenal está muy vinculada a la ciudad, entonces. Mucho más de lo que nos creemos. ¿Verdad que sí? Sí, porque aquí a muchas cosas se le han puesto Concepción Arenal, a las cosas más variopintas que te puedes imaginar, ¿me entiendes? Y... O sea, se la reconoce desde el primer momento. Y se le sigue reconociendo. Tú sabes que el buque de salvamento de náufragos español se llama Concepción Arenal, de la Guardia Civil, actual. ¿El actual? Sí. Es que hay muchas cosas, lo que pasa es que como nosotros no estamos... Pero cuéntanoslas todas. Ferrol no existe. A ver, yo siempre digo, a mí me dicen, es que Ferrol parece que no existe, porque normalmente, y el barco se hizo en Burela, es decir, que se hizo aquí al lado, encima. Bueno, pues si tuviéramos vista, estaríamos yendo el día de la botadura del barco a Burela, no sé qué. Es decir, ejerceríamos de ferrolanos en todo el mundo. Claro. Pero no, de todo, aquí hubo de todo. Desde un licor de guindas que se llamó Concepción Arenal, hasta un hotel que hubo en la calle Galeano, como sí, el hotel está cerrado, pero existe el edificio, que por cierto es del Hospital de Caridad. El edificio que tiene en la calle Galeano, al lado de Caixa Galicia. Sí, sí, sí. Ese era el Hotel Concepción Arenal. Ese era el Hotel Concepción Arenal. Que funcionó muchos años. La lancha de la ría se llamaba Concepción Arenal. De la que tú tienes. Bueno, ahora hemos recuperado el arco original que pone Concepción Arenal, que existía. Sí. Bueno, la calle Concepción Arenal. La calle, el trofeo del Racing. El trofeo del Racing, que es el trofeo Concepción Arenal. Hay muchos más, la escuela de Fene, cuando tú subes por la escuela que hay en Fene de Migrantes, se llama Concepción Arenal. Pasada la gasolinera. Pasada la gasolinera, porque Concepción Arenal tuvo, fíjate, curiosamente, una gran influencia en los emigrantes. El Hospital Gallego de La Habana se llama Concepción Arenal, por ejemplo. ¿En La Habana? En La Habana. Y en América hay estatuas a Concepción Arenal y muchas cosas a Concepción Arenal. Es decir... O sea que no nos la están descubriendo hoy. No, lo malo es que esto nunca Dejó sale... su huella, pero nunca sale. Claro, el problema, que es una cosa que se va a tratar de solucionar este año, es que todo esto que se ha hecho en la ciudad no se sabe. Mire, hay muchísimos ferrolanos que han escrito libros sobre Concepción Arenal, pero 5 o 6. Es decir, más de una docena. Sí. No se sabe. No se sabe. Y además, el último que salió, que editó Ferrol Análisis, de esto ni lo cita, todo esto que estamos hablando. Habla de Vigo, por eso a usted le han dicho. Habla que de en Vigo, Vigo. sí, el libro que editó, pues trae muchas, bueno, por lo que sea. Sí, pero sí, en vez de traer cosas sobre la ciudad. Es decir, es que al final... Pero me estás hablando de Ferrol Análisis. Sí, claro. Y en Ferrol Análisis me estás diciendo que solamente se habla de la No, hombre, habla, no. De Doña Concha. He hecho un folleto hace unos años y en el folleto pues sale más Vigo que Ferrol. Pero claro, es que esto no puede ser. Esto hay que arreglar. Pero muchas más cosas. Con motivo del primer centenario, sí, en Ferrol se hicieron multitud de actos y multitud de cosas. No se conoce ninguna. Primer centenario que en fue 1920. 1920. Bueno, Bien. pues hicieron actos, se compuso hasta una marcha que le compuso Gregorio Baudó sobre Concepción Arenal, se hizo de todo, se editó un libro en Ferrol con obras de Concepción Arenal, por cierto con la portada de Felipe Bello Piñeiro. No me digas. Y toda esa maravilla... Todas esas cosas, que hay muchas más, te estoy diciendo unas cuantas porque, sí. Bueno, van a dar luego una exposición que yo creo que nos va a abrir los ojos, que va a ser el Ferrol de Concepción Arenal. Y después hay lo mejor, que es lo que hizo su padre. Su padre hace el mapa más increíble de la ciudad, el que copia todo el mundo a partir de ahí. Bueno, pues va a venir. Lo hace él. El padre. El padre de Concepción. Y escribe una descripción de Ferrol en 30 a 40 páginas, que es una maravilla. Es decir, te estoy hablando del padre que era cántabro. Eso también va a venir. También va a venir. Y van a venir muchas más cosas. ¿Y cuándo se va a abrir esa exposición, No Guillermo? tengo ni idea yo de eso. Pero bueno, se está preparando y se está haciendo. ¿No tienes ni idea? La estás preparando. Yo no quiero meterme, pasarme Bueno, a ver. de la rosca. Yo solo quiero hablar, eso ya no me corresponde a mí. Bueno, pero va a venir. Pero bueno, se intenta. Se va a hacer. Van a venir muchas cosas. Esa maravilla de la descripción de Ferrol, ¿cómo la puedo conseguir yo? No te la dejo yo, mujer. Esa está en el lo tienes en internet. Si es que después la ignorancia, sí, que es lo peor que se puede ser en la vida, ignorante. Porque a veces la gente es ignorante porque no pudo estudiar. Y a veces es ignorante porque no quiso estudiar, que no es lo mismo.
yo admiro mucho a los que no pudieron, pero a los que no quisieron les llamo ignorantes. A los que no pusieron, pues no. Bueno, pues hay un diccionario geográfico español, se edita en 1810 y mucho, se llama El Miñano. Tiene 10 tomos y tiene un tomo 11 que es en el apéndice. En el tomo 11 viene la descripción de Ferrol por Ángel del Arenal. Lo tienes en internet. Es decir, lo puede tener todo el mundo que quiera. Pues vayan ustedes pero, a él. Pero claro, pero es que a partir de ahí lo copia todo el mundo. Desde Montero Aróstegui en su historia de Ferrol, que está inspirado en él. El mapa que sale en Montero Aróstegui es el mapa de Arenal adaptado. Es decir, entonces, realmente es increíble. Y después, bueno, van a aparecer una serie de manuscritos inéditos de Ángel del Arenal sobre nuestra ciudad. Y más cosas. Es decir, porque hizo muchas cosas. Entonces, entenderemos mucho más todo ese mundo. Claro que sí. Pero ese mundo que es el nuestro. Porque realmente esto no ha salido nunca. Claro. Ni se ha hablado nunca de esto. Pero, bueno, sin buscar o muy culpables, poco. Pero vamos a seguir hablando No, yo nunca busco culpables. Yo creo que hay que solucionar problemas. Vamos a ver, me han dicho que uno de estos días, me parece que el 31, le van a poner la placa a la casa. Bueno, donde ella nació. Yo tampoco puedo decir. Me dijeron, pero bueno, a lo mejor no. Pero bueno, está la placa. Porque ¿en qué casa nace Concepción Arenal? Bueno, y hay que darle las gracias a una persona que está fallecida, Carlos Solero. Carlos Solero, que fue el que encontró la casa. No encontró la casa, se lo fue currando casa a casa, porque se sabía el número, por la partida de bautismo, pero antes ya sabes que los números iban 1, 2, 3, 4, 5, no eran pares impares. Ajá. Y después las calles no empezaban donde empiezan ahora, no había el mismo número de edificios, no había todo. Él estuvo años y años estudiando. O sea, fue la investigación gracias a Carlos Martínez Solero, que bueno, hay que darle las gracias, yo no sé si se las van a dar, pero se las doy yo en nombre Nosotros ya se las damos. Nosotros se las damos desde aquí, porque realmente él fue el que descubrió la casa. ¿Y cuál es la casa? Pues la del Gordo, bueno, yo no sé la que hay, no sé si te acuerdas del Gordo La Esmeralda, una joyería que había en la Pero esa es en la calle Real. Es que nació en la calle Real. Ah, que no en la calle Magdalena, entonces. No, donde no había una placa por ahí en la calle Magdalena que decían que era la casa. Están equivocados. No, si es que nunca hubo una placa. Cuando fue el primer centenario se le quiso poner una placa. Como no se sabía dónde era, no se puso en ningún sitio. Y hubo una placa colocada donde está Rafael y Vicente, porque como le pusieron a la calle Concepción Arenal, pues allí estuvo una placa, pero no decía dónde nació. Ahora sí que se va a poner, creo, con él. Y entonces era la Esmeralda, que ahora mismo, está el Isfas, vamos, donde antes era Couto. Después estaba la tienda de juguetes de Couto y después la Esmeralda. Que es una casa pequeñita. Preciosa. Preciosa. Además está magníficamente restaurada. O sea, ahí es donde nació. Ahí es donde nació. Bueno, pues ahora que lo sabemos, es el momento, no sé lo que van a hacer. Yo me imagino que tendrán que poner una placa. Si ya no ponen la placa ya me da algo. Yo los actos que se van a hacer los desconozco. No me digas. Sí, o no puedo hablar de eso. Pero bueno, bien. Que es lo mismo. Bien. Pero porque a mí me parece que las cosas las tienen que presentar quien las tiene que presentar. Entonces y en este momento tú ves que el ayuntamiento, esta corporación, tú le ves con ganas, tú le ves con... A mí me impresionó las ganas que tienen de celebrar el año de Concepción Arenal. Me impresionó, yo no conocía al alcalde, y bueno, por razones de estas, pues, a mí me impresionó el interés que tienen, que se celebre este año y que se celebre con la mayor dignidad posible. Es decir, hay que decir los favores, como el anterior no. Sí. Bueno, el anterior no era alcalde, era como decía, que era un... No sé qué era un... Es que lo decía él, yo no son palabras mías. Un activista, que no sé muy bien lo que es eso. Un activista, bueno. Sí, pues yo creo que inteligentemente este es el año. Y además este es el año, bueno, actualmente se está dando ya un ciclo de conferencias en el Ateneo de Madrid sobre Concepción Arenal. Por eso te lo digo. Te quiero decir que no son cosas, que no es una tontería, que en los mejores sitios va a haber actos. Bueno, pues que menos que en su ciudad natal, más allá. Que además yo creo que nos honra a los ferrolanos que tengamos un personaje como Concepción Arenal. No es al revés. El día 31 viene una escritora, me parece, ¿eh? No lo sé. El día 31. Pues no sé, dará una conferencia. A dar una conferencia. Yo creo que es esta escritora que ha ganado el Premio Nacional de Historia precisamente por una biografía la conozco, de Concepción Arenal. Creo que va a venir el 31. Yo no tengo ni idea. Yo los actos que se van a celebrar los desconozco. Sí. Pero
Bueno, yo creo que a lo largo del año, también es verdad que aquí no hay nada, hay mucho. Este año tenemos la suerte de que tenemos otro personaje de primera fila, pero de primera fila ya más limitado a Galicia. Claro. Que es Ricardo Carballo Calero. Claro, entonces, claro. Entonces, pues claro, me imagino que habrá que compaginar actos de Ricardo Carballo Calero con actos de Concepción. No lo sé, no tengo ni idea, la verdad. Sí. Pero bueno, yo, ya te dije, porque bueno, hay muchas cosas que pasan por mí en esta historia, porque lo que amarme. ¿Y qué otras cosas nos encontramos más que vamos a aportar? Bueno, aparte de esta exposición que me estás diciendo tú del vamos, de todas estas cosas del padre de Concepción Arenal, ¿qué otra vinculación ves tú con bueno, todo lo que hemos estado hablando de Concepción Arenal? En Vigo me imagino que estarán tirando la casa por la ventana. Hombre, si en cuanto la enganche el alcalde de Vigo... Hombre, en cuanto la enganche, menuda pieza, ¿eh? No, aquí tuvimos muy mala suerte, porque desde hace muchísimos años, la estatua, por ejemplo, el tema de la estatua es un quiero y no puedo, ¿no? Sí. Entonces, Flores ya en los años 20 estaba recaudando dinero para hacer la estatua. La estatua no se hizo nunca hasta el final, que creo que se hizo en tiempo de Manolo Couce. Sí. La hizo, ¿cómo se llama? Sí, pero un escultor. Sí. Sí. Hablé con él el otro día, sí. Sí. Bueno, está muy bien, es pequeñita, no tiene mayores pretensiones, pero es bonita. Y además honra al tener la estatua. Eso se hizo, pues, no lo sé. Cuando estaba Manolo Couce, alcalde, la verdad. Sí. Lo que no sé es cuándo exactamente. Esa estatua, ya te digo, pasó por diversos procesos de que se iba a hacer, de que no sé qué. En los años 60, cuando estaba el presidente de Tosios, el que fue presidente de Tosios, Jaime López, de concejal, sí. También se iba a hacer otra estatua, y entonces hizo una estatua el de Gascón. ¿Sí? Y esa estatua, que está depositada, porque creo que es de Gascón, en Tosios, tampoco se hizo. Es decir, siempre tuvimos, no sé por qué, porque bueno, porque es una ciudad con poco posibilidades económicas, yo creo. Y porque aquí se hacen muchas suscripciones para que nunca se acaben. Sí, no, es que además, no, pero luego hay una cosa curiosísima, porque hablabas tú cuando, por ejemplo, de la primera, esta asociación Concepción Arenal, que de repente van y se enfadan y tal. Sí, bueno, oye, pero esto eso es muy típico en Ferrol. Mira, yo tengo un caso que no tiene nada ¿Por que ver. qué se enfada todo el mundo y por qué todo el mundo está enfadado con todo el mundo? Cuéntame. Yo vivía en Madrid, viví 30 años en Madrid, y los ferrolanos nos reuníamos una vez al año y comíamos, llegamos a ser 400. Era la leña aquello, además gente que no nos conocíamos de nada. Sí. Y entonces se creó una rondalla que se llamaba Barlovento. Sí. La rondalla Barlovento cantaba el día de que nos reuníamos para la cena, era una cena, y no nos volvíamos a ver en todo el año. Bueno, pues al final 2 cenas y 2 rondallas. Sí. Y se creó Barlovento y Nuestra Señora de Chamorro. Yo no volví, porque a mí me daba igual una que otra. Pero siempre... Porque siempre hemos tenido... Mira, en Madrid había una cena todos los años. Esto te lo digo porque iba mi abuelo, que se celebraba la Gran Peña. La Gran Peña era una cosa que era medio militar. Allí en la Gran Vía. Bueno, y se celebraba el día de San Julián. Y iban todos los ferrolanos de Madrid. Si tú ves la cena del año 33, 34, está Franco, está Suances, está mi abuelo, Alonso Vega, todos cenando ahí. Bueno, pues parece que es la foto de la Guerra Civil, de cuando comienza la Guerra Civil, porque están todos allí. ¿Por qué nos dividimos? Pues no lo sé, pero la verdad es que es una desgracia. Es una pena. Porque al final ya no hay cena en Madrid, ni hay nada. Se han enfadado todos con todos, hay 2 rondallas, ya cada uno por su lado, y me la imagino gente que... como tú ya ni va, mucha gente dejamos de ir porque ya no estamos todos, ¿no? Bueno, pues por eso, porque nos han educado la cultura de separarnos. Si lo que yo digo de Ferrol, Narón, pues que esa es una cultura que nos va metiendo desde muy pequeños. Minifundista, ¿eh? Muy minifundista, y es una pena, porque... Minifundista es muy elegante, yo creo que es cateta. Pero bueno, porque hemos pasado de una cultura progresista, de una cultura moderna, al catetismo, ¿no? Mira, ¿y tú cómo ves en este momento Ferrol? Además te lo digo, en un momento en el que tú ya estás... casi por encima del bien y del mal. No, yo no estoy por encima. Estás ya entrando en una segunda inocencia que la da, como diría Machado, no creer en nada. Y desde tu punto de vista de estudioso, de amante de la ciudad... Yo lo primero que creo es que se deben ¿Qué nos pasa? Primero, enfrascarnos en proyectos viables, no en grandes cosas que no se hacen nunca. Y después tener una idea de ciudad, de lo que queremos para la ciudad. Es decir, no es hacer un parking aquí o no sé qué allí, no, vamos a estudiar la ciudad, que es lo que le hace falta a la ciudad y a todo su entorno, evidentemente. Pues claro, aquí somos muchos ayuntamientos, pero ahora
cuando pasa lo que está pasando con la central de Endesa, Sí. nos afecta a todos. A todos. A todos, al puerto de Ferrol, que tiene un 30% menos de facturación, a los camioneros, a los que arreglan los coches, a los que venden neumáticos. Todos. Todo. Vamos a ver, entonces, si somos un conjunto determinado, porque los conjuntos los da la geografía, es decir, la geografía es la que limita y la que crea, pues primero yo creo que lo que tendríamos que hacer todos los que podemos o escribimos o tal, dar la idea de que nos tenemos que unir, no separar. Dios mío, si esto es una manía, joder. Es decir, bueno, lo que hemos hablado de las rondallas, en igual. esta ría maravillosa, que además parece que nos acoge a todos. Pero si nos acoge a Es todos, si la ría no se mete con nadie, pero bueno, aquí no, sale uno enfadado, después sale el otro, pues cambiamos de alcalde cada año porque hay mociones de censura, no sé qué, aquí siempre pasa algo, joder. Pues no sé, yo creo que eso sería lo principal, un problema de educación, pero educarnos en la unidad. Y después, cuando se vive una situación de emergencias, porque la ciudad no digamos que está para tirar cohetes, lo que tenemos que hacer es, primero, unirnos, pero no unirnos tú y yo, sino que los partidos no sean que uno torpedea al otro los presupuestos, que el otro le torpedea al otro, porque son todos, por aquí han pasado todos. Colaborar entre todos. Colaborar entre todos y hacer que lo tiremos todos por el carro hacia el mismo sitio. Mientras no hagamos eso y estemos siempre con chorradas, porque al final ves que las cosas que paralizan no tienen sentido. Pero ninguno, pero si es que además hay un tema, mira, si Ferrol realmente tiene cinco ideas, 5 proyectos pendientes desde hace ya muchos años, y que aunque se pongan, y además son los mismos. En este momento, por ejemplo, está gobernando el Partido Socialista. Pero está gobernando con una minoría, con lo cual los otros le torpedean, el otro no sé Pero en cuál. el momento en que le apoye el Partido Popular, o viceversa, igual, ya está, tiene la mayoría absoluta. Pues a lo mejor ese es uno de los problemas. Mira, bueno, a lo mejor no, ese es uno de los problemas. Un tema que ahora mismo es un tema que es un poco un escándalo. Se había puesto encima de la mesa la posibilidad de hacer una gran residencia de ancianos financiada precisamente por Amancio Ortega y que nos viene como anillo al dedo. Dímelo a mí. Como anillo al dedo. Entonces había un terreno enfrente de Carrefour, que era donde se pretendía hacer. Y el alcalde actual propuso cambiarlo, hacer un intercambio con una parcela que tenía el ayuntamiento en la zona del Bertón, por su proximidad más a la calle Venezuela. Y con sentido común. Y con sentido común. Porque Ferrol es una ciudad de viejos. Y entonces los viejos no estamos para ir a Carrefour, que no podemos ir andando. ¿No te parece? En cambio sí podemos ir a la Plaza España andando. Bueno, pues la pregunta está, si estaban de acuerdo, lo solicita la Consellería de Bienestar. La Consellería de Bienestar le dice amén. Bien, ¿por qué en el pleno de finales del mes de octubre lo torpedea el Partido Popular? No lo sé. Y en este momento está en stand-by. Es que no te lo puedo decir porque no lo sé, porque no lo entiendo. Claro, yo no lo entiendo. ¿Qué ocurre? Yo, mira, hay muchas veces que yo pienso, no sé si estarás tú de acuerdo, yo ya tengo tantos años que me estoy convirtiendo en muy mal pensada, siempre fui optimista, pero yo digo, oye, cuando algo a mí no me encaja, tanto por ciento. Yo no lo sé, si es que yo esta historia ni la sé. Yo la verdad es que las historias del día a día de ¿Cómo es posible que algo que se necesita tanto, Guillermo, no se desatasque? Pero sí eso pasa con 100.000 cosas. Es decir, y te digo el proyecto, perdóname, el proyecto de defensa. En este momento estuvo aquí el otro día José Manuel Rivarela y me comentó que falta nada más que pagar el último plazo, que son 300.000 euros, para que se desatasque. Bueno, pues parece ser que no, porque quieren que estén todos de acuerdo, pero nunca van a estar todos de acuerdo. Yo creo que, ya te digo, yo como soy partidario y sobre todo en situaciones de emergencia, Ferrol vive una situación, pero mira, pero si es que hay que cambiar cosas que se pueden cambiar. El Plan General de Urbanismo de Ferrol, el barrio de la Magdalena, en 10 años hasta que se cae. El Plan General de Urbanismo está en este momento en estudio en Santiago. Bueno, ¿cuándo van a espabilar ese plan? Pero vamos a ver, pero tenemos un Plan General de Urbanismo, porque como aquí nunca se cuentan las cosas, el Plan General de Urbanismo lo hizo un arquitecto coruñés, sí, señor, que no venía a Ferrol. Dalda, que yo lo conocí porque era amigo mío, pero bueno. Que no venía para nada a Ferrol. Nada, ni le importaba nada. A su estudio se le han dado todos los planes. Se le dieron por una serie de circunstancias que tú las conoces, pero no me las vas a contar. No podemos hablar. Bien. Entonces, bien, pues ese plan no tiene ya ni pies ni cabeza. No. En el barrio de la Magdalena hay 400 bajos vacíos. Sí. Yo ahora he estado en Sevilla un mes. En Sevilla todos esos bajos han hecho una cosa fantástica. ¿Qué han hecho? Pues nada, convertirlos en garajes de las casas. Claro.
Es decir, y solo tienes que hacer una puerta de madera un poquito más grande, que se puede buscar un modelo que encaje en el barrio de la Magdalena y permitir que los vecinos de la casa aparquen. Y además, en ese bajo se puede hacer fácilmente un ascensor. Perfecto. Que en los estrechísimos, no bajos, por donde entras a tu casa de las escaleras, no se puede hacer. Bien, eso actualmente es inviable, no se puede hacer. Bien. Bueno, pues joder, es que tampoco hay que ser muy listo para pensar eso. Te digo eso como otras posibilidades que se pueden estudiar. No hace falta ser Miguel Ángel, ¿eh? Claro, pero para cuando nos demos eso. cuenta, estará todo el barrio caído. Sí. ¿Ve? Porque a nadie se le ocurre que en los barrios, y menos en un barrio patrimonial, se vayan quitando servicios. Lo que se tiende es a dar más servicios. Efectivamente. Bueno, pues aquí el servicio más grande que había era el parking. Yo estaba a favor de que se hiciera la plaza, se remodelara porque estaba que se caía, pero eso no quiere decir que tenga un parking debajo. Que no iba contra nadie el parking. Se hace un parking nuevo con las nuevas tecnologías, que no había problema ninguno, y podíamos dejar la plaza estupenda. Yo, por ejemplo, que soy gordo, no puedo aparcar en el cantón, porque son tan estrechas las plazas que no me sale la barriga. Sí, sí, bueno, esa pues parte eso es real. no. Entonces ya no puedo aparcar. Después hay un parque municipal que se cierra por las tardes, que es el del mercado. Efectivamente. Que está medio... ¿Por qué? No se sabe. Entonces, al final, venir a Ferrol es un caos y no viene nadie. Antes venía la gente de los alrededores, ahora ya no viene. Tú antes entrabas por la Plaza de España directo. Ahora no. Ahora tienes que ir por Canido, por no sé dónde, por la... Aquí lo único que esgrimen es que el parking de la Plaza de España está vacío. Claro, pero está vacío porque ese parking no tenía sentido. Porque el parking de la Plaza de España se hizo para quitar un caballo, no para mejorar la Plaza de España. Efectivamente. Cuando las cosas no se hacen por necesidad, sino que se hacen para justificar otras cosas, oye, podéis haber quitado el caballo y dejarla como estaba, que era mucho más bonita. Ahora Hombre. es una podedumba aquello. Si no pasa nadie, a partir de las 9 a ver quién va por aquellos como callejones que hay por ahí. Esos jardines huelen si no hay jardín, naturaleza si no son... muerta, eso es una claro, porquería. Es que es naturaleza muerta, eso es una porquería. Todo muerto, eso todo es un muerto. cementerio de plantas. Un cementerio de porquerías. Es asqueroso. Y hemos gastado no sé cuántas docenas de millones, porque 13, se han remodelado, 14, 15, bueno, no sabe sé. Dios. Entonces, bueno, pues pero nunca aprendemos. Y entonces, a lo mejor, yo siempre cuento un caso que se lo pasa a un Ferrol, que es un caso, bueno, es una bobada, pero tiene gracia. Y además vas a entender una cosa. Yo no sé si te acuerdas cuando se hizo el mercado. Sí. El mercado de abastos que costó 1.200 y pico millones de pesetas, era una pasta. Bueno, primero, el que llevó la voz cantante era un carnicero que se llamaba Cupeiro. Que bueno, Cupeiro sería un gran carnicero, pero del urbanismo cero. Bien, había 5 proyectos y cada grupo municipal del ayuntamiento apoyaba uno. Y entonces, hey, el arreglo ferrolano, no se lo damos a ninguno de los 4, se lo damos al quinto que no tenía ni un voto. Y se le dio al peor. Claro, así está. Solo hay que entrar allí, que está vacía, hace un frío dodemo, unos techos de no sé cuántos todo metros. Lleno de chorretes. De chorretes se ha metido en la carretera de circunvalación, después, ha interrumpido la carretera. Después, bueno, que se estrecha, después el suelo se ha puesto que resbalas, que te matas, que está todo roto. El suelo que había de pizarra. Que la pizarra es el material más deslizante que existe. Y se rompe porque la pizarra estalla. Efectivamente. Bueno, pues así son las mentes preclaras que nos han gobernado. No, yo creo que había que poner una placa al que hizo la Plaza de España. Y poner esta plaza la hizo tal. Es decir, yo soy partidario de poner una placa a todo el que hizo algo, para que se sepa quién hizo la burrada en la ciudad. Porque es que al final nadie tiene la culpa de nada. ¿Me entiendes? Bueno, sí, Topacho o Pacharita cuando estaba. Es decir, al final esto iba diluyéndose, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo soy positivo. Yo siempre creo que vendrá alguien. A nosotros nos hace falta alguien como el alcalde, como fue Paco Vázquez, o como fue el alcalde que hay de Vigo. Claro, del alcalde de Vigo se ríen, pero tú, yo estuve en Navidades en Vigo y no se podía andar. Con la historia esta que se inventó de las luces, pero consiguió lo que tú quieras, pero consiguió lo que fuera. Abrir todos los telediarios por una iluminación de Vigo. Es un águila. Aquí solo salimos por desgracias. Porque un barco se queda encallado en la ría de no sé dónde, porque el otro le pasa no sé qué. Joder, ¿por qué no empezamos a pensar en salir a un positivo? Sí, o por lo que sea, pero realmente yo creo que la imagen también que tenemos que cambiarla. Lo primero es conocerla, que es lo que hemos dicho, lo primero es conocer todas las potencialidades que hemos tenido, lo primero es saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Claro, pero ¿cómo vamos a saberlo si Ferrol no tiene
un museo de la ciudad. Bien, ¿qué pasa con el Museo de la Ciudad? Yo creo que no pasa nada, no Porque existe. el Museo de la Ciudad no existe y llevamos clamando por ese Museo de la Ciudad. Perdona, ya clamaba Bello Piñero hace 100 años. Bello Piñeiro. Sí, hace 100 años ya se hablaba de crear el Museo de la Ciudad. Y desde hace 100 años todavía no se ha conseguido. Pero si lo tenemos, pero si tenemos el Torrente Ballester, ¿pero por qué no se hace ahí si está vacío? Bueno, porque dicen que es pequeño. Siempre son las disculpas. Pero bueno, es igual, vamos a empezar con uno pequeño y ya lo ampliaremos. Además, un museo es una cosa que no se hace en un día. Claro que no. Porque las piezas no se van a comprar a Carrefour, al campo. Bueno, pero nosotros las están llevando a La Coruña. La Coruña tiene ahora mismo muchas piezas que dependen del de Ferrol. Porque, por ejemplo, en las piezas arqueológicas se depositan en el sitio más cercano a donde se encuentra. El mayor tesoro celta de Galicia y casi de España está en el Museo de Pontevedra. ¿Sabes dónde se encontró? En Covas. En Covas. Y en Covas iba a Pontevedra. Y está en el Museo de Pontevedra. Pues fíjate, el Torqués, por ejemplo, el Torqués de Centroña, pues no está aquí, que debía ser el museo más cercano a Centroña. Sí. Bueno, digo de Centroña como digo otra cosa, ¿me entiendes? Bueno, pues ¿por qué? Porque no existimos. Muchas piezas están en el Museo Arqueológico de La Coruña, porque cuando aparecen aquí no hay museo. Y entonces no se pueden depositar. Si tampoco es... Por eso yo digo que muchas veces... que nosotros tenemos la culpa de muchas cosas. Y después no hemos tenido pues, la idea de tener una biblioteca de estudios locales buena, no una porquería como tenemos. El archivo histórico de una ciudad nunca está con el archivo de uso. Tú vas al archivo municipal de Ferrol, está todo mezclado. Y porque hay un chico estupendo que tiene buena voluntad, pero aquello no está... Oye, divídelo, pero como lo tienen en todos los sitios. Pero si es que no hay que inventar nada. No hay que copiar nada. Sí, copiar bien, copiar en buen sentido. Oye, y aquí tenemos toda la escuela de documentalistas y toda la escuela de todas estas historias, pero ¿cómo no sale gente de allí? ¿Cómo no se ponen estas cosas? ¿Cómo no la universidad está en este momento a lo mejor colaborando con eso? ¿No sería una buena cosa o no? Hombre, claro que sería. Pero ¿con qué va a colaborar si no hay nada? No, claro que sí. Vamos a ver, el problema de un museo es que siempre se empieza de cero, de muy poco. Como llevamos 100 años o 200 de retraso, tenemos que empezar tenemos que empezar. Claro. Si empezamos, poco a poco se va llenando. ¿Entiendes? Y se va haciendo. No es cuestión de un año ni de 10 años. Por eso a los políticos no les gusta. Porque no lo van a ver inaugurado en su legislatura. Para que un museo sea competente, digamos, no se puede hacer en un año ni en 2. Y después hay muchísima gente que tiene cosas que no es que para nada. ¿Y qué las depositaría en un gran museo? Ahora, si tú cedes algo al ayuntamiento y te lo guardas en un almacén, pues no. Eso lo tengo en mi casa. Bueno, pero ahora mismo otra gran figura de la pintura de Universal es Fernando Álvarez de Sotomayor. Fernando Álvarez de Sotomayor es ferrolano. En este momento La Coruña tiene, desde el año pasado, le han dejado en depósito unos cuadros del Prado. Unos cuadros maravillosos del Prado en La Coruña. Claro. Eso lo había gestionado Bonifacio Borreiros porque quería que esos fondos vinieran a Ferrol. Pero no pueden venir. Pero se murió. No, pero ahora te digo por qué no pueden venir. Porque no hay museo. No, bueno, eso para empezar. Claro. Y porque el Torrente Ballester se hizo tan mal que no cumple las condiciones de humedad mínimas. No me digas. Claro, no cumple las condiciones para que pueda ser un museo. Bien, entonces, otra placa, ¿quién lo hizo? Pues yo sé quién lo hizo. Otra placa, ¿quién lo hizo? Responsabilidades a quién lo hizo. Es que claro, así estamos muy mal. Y el que puso la escalera en la entrada. Y el que puso para que no se vea. Pero bueno, claro, pero es que es la verdad. Y yo lo sé, porque yo cooperé en que viniera una serie de cuadros ahí y no pueden venir, porque no cumplimos las condiciones. Debajo pasa un río y no se canalizó. Entre otras cosas. ¿Tendría solución? ¿Se podría arreglar? Con dinero todo tiene solución. ¿Se podría arreglar? Pero claro, y después la pérgola que se cerró en el patio filtra agua. Sí, hombre, claro, se hizo todo muy mal. Pero filtraba desde la inauguración, no es... Entonces, al final, muchas veces, ¿quién tiene la culpa? El que lo hizo. Y los que aprobaron que se hiciera. Bueno, el que recepcionó la obra. Y el que firmó que estaba bien la obra, ¿me entiendes? Ese es el que tiene la culpa. Ese es el problema, por eso el Torrente no sirve. Porque no cumple las condiciones mínimas de nada. Entonces no puede ser museo, tal cual está en este momento sin arreglar, está en este no museo, podría. No. Podría ser si se adaptara y tener sí. unas condiciones mínimas también de seguridad, porque no hay nadie. ¿Y tú dónde ves, por ejemplo, puestos a soñar, tú qué sitio crees que podría albergar, que sería el idóneo para albergar el museo de la ciudad? Hombre, el problema que tiene el Torrente es que tiene un final. Vamos a ver, los museos, si te dedicas a ellos, los llenas. Hay otro edificio inmenso que está medio
a medio hacer, pero claro, ya se han ido enganchando cuartitos. ¿Qué es? ¿El hospicio? El hospicio. El hospicio es fabuloso. El hospicio tiene miles de metros hacia la calle del Sol, sí, que están sin tocar. Sí. Claro, pero ya está allí la sede de no sé qué, la sede de no sé cuánto. Bueno, pero esas sedes te las llevas a otro lado, pero vamos, son itinerantes. Yo he visto, pues hay una especie de hierros allí, que eran las camas de los niños, todas oxidadas en la pared, que bueno, entras allí y te dan ganas de salir. Pero bueno, el hospicio, por ejemplo. Pero es que el hospicio no hay quien entre, que hace un frío que te mueres. Bueno, claro, adaptándolo. Claro, pero si tú empiezas a adaptar, pasan 10 años. No, claro, ese es el problema. Y cuando pasan 10 años ya no está el que está, ya no sé qué. Lo ideal era empezar con un pequeño museo, un sitio adaptando, sí, arreglando algo que hay. Y después ya veríamos. Pero primero lléname esto. ¿Y tú dónde empezarías? Yo arreglaría el Torrente. Tú arreglarías el Torrente. Primero porque el Torrente no tiene vida. Nada. Está siempre vacío. Además, los últimos 4 años han sido unas exposiciones de 4, oye, eran como unos tendales con 5... Sí, el modelo tendal con pinza, ¿no? Que la pinza se cuelga la foto y... Sí, pero algo verdaderamente alucinante. No lo sé, yo no te puedo decir porque no vine, pero que te quiero decir, yo empezaría en el Torrente discretamente, poniendo una sala de pintores ferroviarios. Primero arreglándolo, luego poniendo la sala de pintores. Y después, cuando cumpla las condiciones que tiene que cumplir, no solo de humedad, de temperatura, de vigilancia. Claro, es que no hay nadie allí, hay una puerta y nada más. Tienes que asignar una dotación. Claro, es que los museos tienen que tener una biblioteca, que la tenía en la primera planta, una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar, llegaba de sobra. Llegaba. Claro, porque no tenemos nada. Claro, pero se puede. Con lo poco que hay, se mete allí. Sí. Y después tirar por elevación, no ser catetos. Vamos a poner lo bueno. Bien. Lo bueno de verdad es mejor tener 3 cosas buenas que no 30, tener 30, estoy de acuerdo, 30 porquerías allí que no dicen nada, ¿no? Entonces, yo creo que se podría hacer, pero para eso hay que tener voluntad política de hacerse. Llevamos, no sé, 40 años de democracia, no sé qué, y en 40 años no ha habido esa voluntad. Bueno, si tú ya me estás diciendo que desde hace 100 y pico años el pobre de Felipe Bello Piñeiro ya clamaba. Era una de las. Después, en los años 70, un discípulo de Bello Piñeiro que le puso. Hay la placa de Museo Bello Piñeiro, ¿no te acuerdas dónde se puso? No. En la Plaza de España, donde está la biblioteca municipal, hay un sótano que era la caja fuerte del banco. Y allí había una placa que ponía Museo Bello Piñeiro. Pobreño mío, y no había nada. Y no, esa placa la puso un pintor que fue discípulo del hombre, no me acuerdo cómo se llama, que era un funcionario municipal. Ah, Collado. No, Segura Torre. O Segura, sí. Y Segura lo puso, pero al final a Segura se lo cargaron, quitaron la placa y no hay nada. Se acabó. Entonces, hombre, eso sería fantástico. ¿Y qué tenemos nosotros en este momento de pinacoteca guardada? Porque todo está en los... Yo no sé dónde están todos esos cuadros. Bueno, están en los fondos del ayuntamiento, no tengo ni idea. Yo tampoco. Pero hay buen material, ¿eh? Bueno, para empezar. Hay sotomayores. Sotomayor regaló un cuadro al ayuntamiento que está en el despacho del alcalde. Sí. Hay otro más, hay 2. Pero sí vendrían muchos más, mujer. Sí, vamos a ver. Si el hecho es empezar. Lo que pasa es que hay que empezar por lo bueno, claro. Y no que te venga una gloria local actual o no sé qué, y se pongan 8 de ese paisano. No puede ser. No puede ser, claro, porque no todos valemos para estar en un museo. No. No, bueno, pero pasa que tener criterio. Aquí al final, vamos a poner uno de este. Entonces, eso por un lado, pero no solo pintura, se podría hacer una sala de pintura sin problemas. Y de los que no hay que comprar, pero si el mercado está lleno de posibilidades de comprar. Y como dices tú, y no solo pintura. Y no solo pintura, claro, porque aquí hay muchas más cosas. Tecnología, escultura, cartelismo, tener una biblioteca de la ciudad fantástica que se puede hacer. Que no se tiene. No se tiene nada. Piensa que la mayor editorial quizá del siglo XIX técnica fue el Correo Gallego. Fíjate tú. Porque editaba libros para la Escuela de Guardias Marinas. Y editó docenas de libros. Bueno, eso. Pero eso es empezar. Y poner a tíos competentes. Pues claro, otro de los problemas de esto es a quién pones. Pero vamos a ver, y esto depende, es que es ¿A quién pones? En mi obsesión de arreglar las cosas. Pero vamos a ver, en este momento, todo esto dependería del pulso, como siempre, del alcalde, pero fundamentalmente del concejal de Cultura, ¿no? Bueno, hombre, yo creo que estas decisiones que... O sea, para dar el impulso, para decir, señores, ¿qué hacemos? Vamos a ver, para mí estas cosas se debían de hacer por unanimidad, para que después no venga el otro a decirte que ya lo hice, pero tú me dijiste. Claro. Pero esto creo que son temas que nos atañen a todos, que no son temas de política, son temas de sentido común. ¿Entiendes? Y poner a gente que sepa de eso. Mira, había hecho una exposición fantástica, yo la recuerdo hace años, no me acuerdo quién era el alcalde,
pero había sido el ¿cómo se llama? El inspector, ¿cómo se llama? El inspector, ¿no? El que lleva la exposición, ¿qué nombre tiene? Depende, bueno, el que quieras. El que la coordinó. El comisario, que queda muy eso, gracias. El comisario fue Andrés Mosquera. Y fue una exposición que trajo unas obras maravillosas de Sotomayor, de Pérez Villamil, de ¿cómo se llama?, de Felipe Bello Piñeiro. Oye, resultó maravilloso, pero eso fue un mes, 2 meses, 3 meses. Pero vamos a ver, sí, vamos a ver. Si es que es empezar. Claro. Es empezar. El ayuntamiento tiene de casi todos. Quizá de Pérez Villamil tiene una cosa muy floja. Yo tengo un cuadro de Pérez Villamil, por cierto. Y bueno, por ejemplo, de Díaz Baliño, que es el padre de Isa Díaz Pardo, no hay nada, bueno, pero se puede buscar. Mira, solo hay que tener interés en las cosas. En la vida solo se encuentra lo que se busca. Si tú estás sentado sin buscarlo, no encuentras nada. Y aquí, pues no se ha buscado nada. Pero yo veo muy poco interés. Bueno, yo lo poco que he hablado con el alcalde actual... ¿Tú ves que puede...? Sí. Pues a mí me pareció... Me ilusiona un poco, ¿no? Sí, a mí me pareció... Yo te puedo hablar del tema de la cultura, yo de los otros no sé nada. Me pareció una persona ilusionada con eso. Ahora, que después lo puede hacer o no lo puede hacer, pero claro, como después, si no te lo aprueba el otro, no lo puedes hacer porque no tienes mayoría en el pleno, pues no... Pues es que, mira... Si es que es eso, si te lo, además pero basta mira, que saque uno para que se lo eche abajo. El otro día pasó una cosa muy graciosa, ¿no? Entonces. El alcalde creo que dijo, es que lo leí en el periódico, que quería ponerle a la plaza de armas, Así, Concepción Arena. Muy bien, sí. Vale. Y ya sale el bloque. Y dice, no, yo solo apoyo si a la Plaza de España se le llama Carvalho Calero. Bien. ¿Qué coño tiene que ver Carvalho Calero con Concepción Arena? Bueno, pues ya liamos la historia para que no se haga. Sí. Bien. Carvalho Calero, que no se llamaba Carvalho, se llamaba Carballo, como se llamó toda su vida. Y lo digo yo, que fue el que le editó los últimos libros de su vida en Ediciones do Castro, de Sargadelos, porque la editorial Galaxia no se los quería editar porque se hizo lusista. Bueno, pues como ahora es la insignia de una idea política. Es tremendo, no, sí. Pero claro, pero solo se cuenta la mitad. Cuando Carvalho Calero se murió, tenía 2 hijas. Sí. Y en vez de que su gran biblioteca viniera a Ferrol y se pudiera hacer aquí una fundación, se la vendieron por 25 millones de pesetas al Parlamento de Galicia. Y la biblioteca de Carvalho Calero está en el Parlamento de Galicia. Pues muy bien, que se le ponga al Parlamento de Galicia a la plaza. Efectivamente. Nosotros vamos a ser listos y al que la traiga le vamos a poner la plaza al que la traiga. Claro. Bueno, pero es que en Ferrol, la Fundación Torrente Ballester está en Santiago, que está cerrada. Que pasó exactamente igual. Lo mismo, pero que te digo más. Pero la tienen cerrada. Está cerrada. Pero ¿y por qué no la...? Bueno, pero espérate, pero te voy a contar más. Bien. Pero la Fundación Pablo Iglesias está en Alcalá de Henares. ¿Pero cómo está en Alcalá de Henares? En Alcalá de Henares, que tiene una biblioteca fantástica. No sé. Bien. Espérate, la Fundación Canalejas creo que está en Alicante. En Alicante. ¿Y por qué no está aquí? Porque todos estos señores... Por lo mismo. Señores son de aquí. Pero espérate, que te voy a decir más, pues hay muchos más. ¿Entiendes? Sí. La Fundación Franco. Sí. Pues, podría tener aquí todas las perfectamente. Cosas. Perfectamente. Porque yo creo que no hay nada peor que el ser excluyente. Sí. La historia es como fue, no como nos gustaría que fuera. Bueno, pues tampoco está aquí. Bien. Bueno, y más, que yo te puedo decir... Entonces, joder, tenemos la maldición de Judas, macho, aquí no viene nada, ¿entiendes? Y aún encima, a los que no vienen y no nos dan, los ensalzamos, a los que traen algo los criticamos, como a Mancio Ortega, que lo ponemos a parir porque dona aparatos para los hospitales oncológicos. Es que ¡manda carajo! Es que estamos... Porque se está perdiendo al norte, de verdad, ¿entiendes? Entonces, conviene hablar todo, no hablar verdadillas a medias y tal. Entonces, todo esto va así. Y es una desgracia. Ahora yo veo porque yo no hablo de... Pero dime tú, por ejemplo, vamos a ver, si habláramos no solamente que nos pusiéramos de acuerdo tú y yo, sino aquí en Ferrol que se pusiera de acuerdo la gente que está en el ayuntamiento, y voy más lejos, que a nivel Xunta de Galicia, se pusieran de acuerdo y vieran, fíjate, en este momento, ¿qué nos interesa? Nos interesa yo, Xunta de Galicia, yo, Alberto Núñez Feijóo, el que venga, me interesa que tenga la misma importancia La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo, Ferrol. Ah, no. Entonces, si yo veo que me he cogido la fundación, porque la he pagado, Xunta, la fundación Torrente Ballester, Torrentes de Ferrol, y eso le puede dar un reclamo a Ferrol. Señores míos, yo Xunta además aquí tiene un lo sentido. Vuelvo a Ferrol. Y además sería la ilusión de él.
Sería la ilusión de porque Torrente. él quiso enterrarse en Serantes. Hombre, claro. No quiso enterrarse ni en Salamanca, ni en Santiago, vayamos a ver. Eso fue un apaño que se hizo. Claro que fue un apaño. No era la idea de Torrente, y además lo digo de primera mano porque yo hablé de estas cosas con él. Pero él se enterró aquí. Claro que sí, claro que es lo que quería. Pero te quiero decir que la propia Xunta en este momento, la catetada que tú hablabas, no es única de Ferrol. La catetada es de los grandes gerifaltes de la Xunta que pueden en este momento hacerlo y no lo hacen. Pero pueden si tú lo pides. El problema es que no lo pide nadie. Pues los vamos a pedir tú y yo. No, yo no pido nada. ¿Quién lo tiene que pedir? ¿Quién lo tiene que pedir? Pues me imagino que las instituciones de Ferrol. No lo creas. O sea, porque ¿qué van a pedir? Los que son el reclamo de ellos, que si pasado mañana, los que han nombrado. Mira, Concepción Arenal tiene una ventaja, por este caso, que no era de ningún partido, con lo cual vale para todo. Menos mal. Esta tenemos suerte, pero esta no hay Con esta tuvimos suerte. Pero con esta no hay imputación, porque esta se murió en el siglo XIX. Pero mira, yo te voy a contar un caso del jueves, te lo digo ya porque hay que hacer publicidad, a las 7:30 tengo una conferencia en la Cátedra Jorge Juan. Jueves, 7:30, Cátedra Jorge Juan. Y es una cosa sobre cine, pero voy a contar una historia muy graciosa, porque nunca se ha dicho. Bueno, te voy a contar dos graciosas. Venga. Voy a contar muchas, pero voy a contarte dos muy concretas. Anticipo, aperitivo. Por ejemplo, ¿tú sabes quién era el presidente del gobierno cuando se vota en España? ¿El presidente del gobierno? No. Canalejas, un ferrolano. Canalejas. No vino. ¿Sabes quién era el que dirigía la exposición? En ese momento, de la votadura de la Corazada de España. Pablo Iglesias, ferrolano. Tampoco vino. También es verdad que yo creo que no vinieron para que el rey se ensalzara en su ciudad, ¿no? Pero te quiero decir que en aquel momento España, tanto la oposición como el gobierno, estaba dirigido por dos ferrolanos. Bueno, igualito que ahora. ¿Entiendes? Entonces, para que veamos que las cosas no son como nos cuentan, son como fueron. Sí. ¿Me entiendes? Bueno, y después, la votadura de España siempre se cuenta mal, porque en Ferrol tenemos una especie muy curiosa de personajes que son todólogos, aquellos que no saben de nada pero escriben de todo. Y entonces, como cortan y pegan, pero en este caso hay un problema que nunca se supo, y mañana lo voy a contar, te lo cuento a ti como primicia. Como primicia, cuenta. Pues es que se estropeó el telégrafo. Y el día 6, que es cuando salen todos los periódicos de Madrid diciendo que se votó esto en España, se lo tienen que inventar, porque no llegaron las crónicas. Anda. Y entonces, el presidente del gobierno, que es Canalejas, dice: no sé nada de la votadura de ayer porque no pudieron llegar. Porque había una tempestad en Ferrol del Compón y se rompió el telégrafo. Entonces, todos los que escriben ahora y copian, es decir, los que cortan y pegan algo inventado. Por eso, muchas veces, cuando se habla de esto, no tiene sentido lo que cuentan, porque está inventado. Porque hasta el día siguiente no se arregló el telégrafo y no se pueden enviar las crónicas. Cuento esto que es una anécdota, para que sea... Y se han escrito libros sobre eso. Fíjate tú. Que manda castañas. Entonces, lo que pasó en realidad, que es lo que vamos a contar, no tiene nada que ver con lo que se cuenta. Mañana, a las 7:30, en la Cátedra Jorge Juan. Es una cosa para que se vea lo que... del cine, de cómo todas da la estas vuelta, cosas que cómo da la vuelta y cómo Ferrol tiene un sitio en la historia del cine. Ya lo creo. Es decir, que no lo pueden decir muy pocos sitios. Bueno, Guillermo, yo no sabes lo que te agradezco que hayas estado Bueno, no aquí sé esta de qué noche. hablamos porque yo... Pues mira, de todo y por orden, mira una cosa, lo que no te voy a perdonar de ninguna de las maneras es que vuelvas dentro de un año. O sea que no sé cómo te las vas a agenciar. Yo sé que últimamente vas a estar, a partir de ahora, vas a estar un poquito más por aquí. Bueno, yo lo tengo, yo tengo, bueno, como todo el mundo, su proyecto de vida. Yo me voy a pasar los inviernos fuera porque a mí no me sienta muy bien la lluvia y la humedad. Pero me digas, te vas al Mediterráneo. Sí, ya he estado. He pasado las Navidades en Sevilla, he estado en diciembre en Málaga, es decir, y después cuando venga el buen tiempo me vendré para aquí. Bueno, pero entonces... Pero también hay otra cosa. Dime. No vengo más porque en Ferrol es una ciudad cainita, y como todas las ciudades cainitas, nunca llaman a los de su pueblo para las cosas, salvo tú. Y pocos más, que estoy jubilado, y es la primera vez que hablo en la universidad de mi pueblo. Y he hablado en universidades extranjeras en más de una docena. Y he dado clases en universidades extranjeras. Pero la de mi pueblo no puedo dar,
Bueno, porque no hice el curso de adaptación al chiriburri de no sé qué. Pero oiga, ¿usted se cree que yo después de toda una vida trabajando me voy a hacer un curso de adaptación? Mira. Porque se burocratiza todo de tal manera, y es una pena, porque, por ejemplo, la Marina tiene muchísima gente aprovechable. Hombre, Mira, hombre. mi hermano Juan acaba de dar una conferencia en Harvard, y no la da aquí en la vida. Y las da en Harvard. Claro, en inglés. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque a los ferrolanos que han salido, digamos, el ferrol siempre había salir fuera de puertas, que era una frase muy hecha cuando yo era pequeño. Pues eso es uno de los problemas que hay aquí, que hay alguno que se conforma con ser el amo del cotarro en un sitio muy pequeño que no conoce nadie, pero da igual. Y después, aún encima, cuando habla en público, habla en tercera persona, ¿no? Y después hay otro tipo de personaje en ferrol que es muy curioso, que editan un libro cada 3 meses de actualidad, digamos. Hacer un libro lleva 5 años. Por lo menos. ¿Entiendes? Uno que edita un libro cada 6 meses, ya me contraje que va a editar. Entonces, yo creo que todo, claro, y al final nos lía, porque como cortas, pegas mal. Bueno, pero tú sabes que aquí, yo no sé la universidad. No, ¿Tú no, sabes que aquí yo tienes tengo, tu oye, casa? perdona, que yo Tú soy ya lo sabes. universitario y, y también quiero Pero- decir una cosa, que una de las pocas cosas buenas que le han pasado fuera los últimos Es la años universidad. es la universidad. Bendita universidad. Bendita universidad. Bendita No vayamos universidad. también, no vayamos, por Dios, nada más lejos. No, pero digo esto porque te quiero decir Bueno, que... bendita universidad, y ahora que estamos hablando de mujeres y que hemos hablado de Concepción Arenal y qué tal, bendita universidad, y hoy nuestra ferrolana del año pasado, Maleli Torres, Hombre, yo nuestra creo que, decana pues mira, voy a de decir, la universidad, voy un a- beso voy- enorme a voy a Maleli. decir dos cosas de ella. Primero, que ha sido una gran vicerrectora. Y segundo, que ha sido una gran vicerrectora ferrolana, que ha ejercido de ferrolana siendo vicerrectora. Es decir, que no ha estado a disposición del cargo, sino que ha estado en el cargo para apoyar siempre a Ferrol. Pues eso es muy Y gracias importante. a eso, Sí. muy pronto vamos a tener una gran residencia universitaria y unas grandes nuevas instalaciones en la universidad. Entonces, que viva Maleli. Bueno, creo que también, bueno, ya es de Bueno, mi que viva quinta. Maleli, y además se lo brindamos desde aquí el Hombre, programa. encantado, por Dios, Encantado. faltaría más. Y también quiero darle las gracias a otra persona, que es a la profesora de la universidad que me ha traído, que es la que lleva la cátedra con Jorge y Juan este año. Una persona encantadora. Asunción. Asun, Pero no sé desde cómo aquí se- otro beso Es que no se enorme. llama como, no sé cómo se llama el Sí, apellido. sí, Pero, y además que tiene una ventaja, que su tesis doctoral es sobre Ferrol, que es otra de las cosas que a mí me gustaría que se empezaran a hacer. Tesis y trabajos sobre la ciudad. Pero por Dios, tesis y trabajos documentados, basados en los papeles, basados en lo que pasó, no basados en el corte y pega. Y la ciudad se lo merece, porque conoceríamos mucho mejor nuestra ciudad y a lo mejor volvemos a recuperar nuestro orgullo de ser ferrolanos. Así lo dejo, porque lo has cerrado de una No, manera no, no, preciosa. no, no, no. Recuperar el orgullo de ser ferrolanos. Y aquí tenemos, desde luego, tenéis todos vuestra casa. Porque hay gente que nació en Ferrol, pero no es de Ferrol. Es verdad. Y hay otros que no nacieron en Ferrol, pero Y son de son Ferrol. ferrolanos. Esa frase me la dijo Juan Pardo. Oye, pues... En una grabación de un disco de Andrés Dobarro, sale una frase en medio de una canción, se oye una frase que no tiene nada que ver con la canción. Yo reto a que la vea, que lo vea. Y dice Juan Pardo, que era el que estaba en la mesa de mezclas arriba, dice: paisano, nacín en Mallorca, pero son de Ferrol. Pues... Y los que nacimos en Ferrol y somos de Ferrol por 2 veces. Mira, y yo nací en Madrid, Claro, pero bueno, soy si de cada uno podemos nacer donde sea. pero soy de Ferrol. Pero cada uno es donde pase. Pero efectivamente. Entonces, esa es la realidad. Entonces, yo, que me siento muy ferrolano, y además lo digo de corazón, y lo defiendo siempre saco Ferrol a relucir. En las cosas más insospechadas. Ya ves, he sido director 12 años de la Filmoteca y estuve moviendo el rabo hasta que Ferrol fue lo que era de verdad en la historia del cine, restauré las películas de Ferrol, y ahora estamos restaurando todo el archivo de la Sociedad Española de Construcción Naval. Pues a por eso vamos. En un mes y medio te quiero ver aquí. En un No, mes mujer, y no me no, digas yo ya nada. sabes que una vez o 2 al año vengo, pero más no. 2 o Primero, 3. porque tampoco tengo nada. Oye, un momentito, con millones de cosas y además tenemos pendiente, que tenemos pendientes de la gastronomía. Bueno, pero la próxima vez vamos a hacer aquí unos huevos al papel. Me parece fenomenal. Traemos y cocinamos. Que nos están echando, ya nos echan. Bueno, Guillermo. perdonad, gracias por aguantarme y nada, los espero el jueves y de verdad que entre todos tenemos que levantar la ciudad. Pero por favor, unidos. Siempre unidos. Para mí, unidos, porque yo creo que será la única manera de que la levantemos, que no nos matemos, que no nos estemos todo el día atacando unos a otros. Parece que nos están clavando puñales uno por delante, otro pero por Dios,
si lo mejor que podemos estar es juntos y dormiremos tranquilos. ¿Verdad que sí? Un Claro. millón de gracias, Guillermo. Gracias a ti. Un millón de gracias a todos ustedes y ya saben, recuperemos todos el orgullo de ser ferrolanos. Muchas gracias. Las ondas do mar, sin tu presencia.